¿Realmente la IA es lo que nos han prometido? Es gratis, que eso en España, pues encima si es gratis es la hostia. Y después el último y el mejor es que funciona. ¿Que hace el 70% de la tarea del trabajo? Sí. ¿Y quién hace el 30% restante? Pues tú, que eres el profesional. ChatGPT tiende a ser súper complaciente. Si algún día las máquinas toman el control del mundo, que se acuerde quién le trataba bien y quién le trataba mal. ¿Sabes hablar con la máquina? ¿Eres consciente de cómo te tienes que comunicar? Quizás es un deseo más que una opinión, ¿eh? ¿Esto va a inutilizarnos como humanos? Pues... Hola a todos y bienvenidos a Toque de Ingenio. Soy Edgar Guerrero y ya sabéis que este es el espacio donde exploramos el mundo de la innovación, la tecnología y el emprendimiento. Hoy tenemos un episodio un tanto diferente porque, a diferencia de otros emprendedores que hemos entrevistado, nuestro invitado de hoy no ha creado una empresa a partir del desarrollo de una innovación o de un producto físico, sino que hoy vamos a hablar y debatir sobre inteligencia artificial y, en particular, sobre ChatGPT. Xavier Lavallós es un especialista en inteligencia artificial, divulgador y formador en la creación de prompts efectivos para ChatGPT y nos acompaña hoy para compartir sus conocimientos sobre cómo los usuarios y las empresas pueden aprovechar esta poderosa herramienta de forma práctica. Vamos a desglosar qué podemos esperar de ChatGPT, qué es lo que no podemos esperar, cómo maximizar su uso tanto a nivel personal como a nivel empresarial y qué tareas podemos automatizar con esta tecnología. También exploraremos algunos secretos para escribir esos prompts tan importantes que cumplan nuestras instrucciones y muchas más cosas. Antes de empezar, dejadme mencionar a nuestro patrocinador, que al final es el que nos paga el salario a todos. Proton Go es una plataforma online que te permite fabricar piezas y prototipos en diferentes tecnologías, como el mecanizado, la impresión 3D o la colada en moldes de silicona. Gracias a ellos seguimos llevando a cabo estos episodios. Y ahora sí, Xavi, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros por invitarme y un placer debatir sobre la IA, me encanta. Vamos a echar un rato, ¿eh? De hecho, aquí tenemos un problema porque tenemos que intentar que dure menos de 14 horas. Y aquí nos ponemos a hablar, que yo también soy muy animado, y nos vamos a venir arriba. Vamos a conseguirlo. Oye, Xavi, ¿realmente la IA es lo que nos han prometido? Un 99% de las personas te dirían que no. Que no. Y seguramente lo argumentarían en... Bueno, he tenido unas primeras experiencias decepcionantes. Lo he probado, la mayoría han probado ChatGPT, oye, es decepcionante. Te dirían también que las respuestas no son muy precisas para mi sector, para lo que yo hago, para mi industria. Hombre, no sabe tanto. Hay gente que también te diría que no, porque no sabe cómo aterrizarlo en su día a día. Realmente esto, vale, está muy guay, hago imágenes, he visto cosas que hacen otro, pero esto en mi día a día, ¿cómo me aplica? No lo veo claro. O te dirían que es solo para técnicos. Esto es una tecnología para técnicos. Otros ya te dirían que, pues que problemas con la confidencialidad, ¿no? Ostras, esto todo lo que le meto y yo no puedo explicarlo, no quiero explicarlo. Y hay un 99% que te diría que no por estos motivos, básicamente, y se quedan anclados ahí. Sin embargo, ahí nos falta un 1%. ¿Dónde está ese 1%? Y ese 1% es gente que ya ha dado el paso y que la usa en su día a día, vamos, sin cuestionárselo. Es gente que está aprovechando esta tecnología para ser ultra productivo, abrir nuevas líneas de negocio, mejorar sus ingresos o para conciliar ese tiempo que ahorra en su día a día con su tiempo libre. Aquí la clave es cómo pasar de ese 99% al 1, ¿no? a ese 1% que sí lo ha conseguido. Que todos conocemos a uno. Todos conocemos a ese cuñado, amigo, vecino, compañero de trabajo que no para y solo te da las bondades y tú estás frustrado. Oye, pues venga, pues lo profundizamos poco a poco. Pero antes de llegar ahí, sí que me interesa saber tu caso personal, cómo has llegado a darte cuenta que la IA es realmente tan importante, tanto como para querer dedicarte activamente a promoverla. Pues para no ir muy atrás, porque esto aburriría mucho, vamos a ir solo desde el proyecto actual que tengo, que es una escuela, es Growth Hacking Course, es una escuela de formación donde hacemos formaciones de IA, ChatGPT, inteligencia artificial en general. Y este proyecto, esta escuela, que nace hace 6 años y nace también de una experiencia emprendedora un poco rara, porque nosotros lo que hacemos es, ¿cómo nace este proyecto de formación? Yo no había hecho formaciones en mi vida, soy ingeniero de profesión y no había formado nunca a nadie. ¿Cómo nace? Nosotros sabíamos mucho sobre temas de marketing y growth hacking, que hace 6 años estaba súper de moda, y nos invitaron a una ponencia. Siendo telecos,
¿Te has dedicado Nunca hice nada de al telecos. marketing? Sí, mi madre esto no lo puede escuchar. Solo hice la carrera, acabé y nunca hice nada de telecomunicaciones. Te pusiste a vender cosas, ¿no? Me puse nació Internet en aquella época y yo vi una oportunidad absolutamente brutal. Entonces, me remonto otra vez hace 6 años, nos invitan, a mi socio Januel y a mí, nos invitan a dar una charla sobre temas de growth hacking. Y esa charla era gratuita. Entonces el organizador, decimos que sí, evidentemente, y el organizador nos dice, oye, que hay 100 personas y cuando hemos sacado las entradas a la venta, que eran gratuitas, repito, se ha llenado en cuestión de minutos. ¿Podemos abrir a 200? Y dijimos, sí, habrá 200. Abrieron a 200 y al cabo de 6 horas, 7 horas nos llega otro mail, oye, se ha vuelto a llenar. Y no era por nosotros, en realidad, era por la temática, que estaba muy en boga, porque a nosotros, a Januel y a mí, nadie nos conocía. Trabajábamos para empresas ayudándoles de consultores en temas de crecimiento. Bueno, pues tuvo tanto éxito que me acuerdo con mi socio, faltaban 2 días para el evento, él vive en Madrid, el evento era en Madrid, yo vivo en Barcelona, yo iba a Madrid a hacer el evento y tuvimos una conversación y dijimos, oye, si hay tanta gente que está interesado en esto del growth hacking, ¿por qué no montamos pues, una formación para los que quieran saber más después de la charla? Y me dijo, ¿pero qué formación si no tenemos ninguna formación? Bueno, nosotros decimos que tenemos una formación y cuando acaba la charla, según veamos nosotros si la gente está enganchando, si lo hemos hecho bien y tal, tenemos 3 diapositivas guardadas que solo sacamos en caso de que veamos caras sonrientes en el público. Llega al final de la charla, había ido súper bien, espectacular. Empezáis a escuchar aplausos y venga, a sacar diapositivas. Nos miramos de forma cómplice, ¿qué hacemos? Venga, dale, y le damos la diapositiva. Bueno, para los que queráis más, tenemos una formación que empezamos en 15 días y es una formación de 1 día y medio presencial en Madrid en las que vamos a desgranar todo lo que hemos explicado hoy, pero paso a paso. Para los que queráis apuntaros, aquí tenéis nuestro email y nos podéis escribir para que os reservemos una plaza. Ya no quedan muchas, no existía nada, nada de nada. No tenías ni calendario. Nada. ¿No? De hecho, en el AVE, cuando iba para allá, yo le decía a mi socio, tío, ¿qué URL le vamos a dar, qué web le vamos a dar a la gente para que vea el programa y todo esto? No teníamos. Pues esa misma noche, bueno, en el AVE creé un nombre, que era Growth Hacking Course, creé un logo, que es como el escudo del Capitán América, porque sí. yo le cambié los colores, tuve la decencia de cambiarle los colores, porque ese fin de semana había visto Capitán América. Yo supongo que cuando estás ahí con la Inception, pues ¿no? me metió eso. Montamos una web en Wix por 10 pavos esa misma noche y teníamos una web, pues que nunca había montado una web, tenemos un curso. Bueno, acabó la conferencia fue muy bien, le dijimos a la gente quien quería más, pues teníamos la formación, se acercaron unos cuantos a pedirnos información, le dimos la página web, entraron y bueno, pues la idea era que en 15 días teníamos que tener por lo menos 20 ventas de algo que no teníamos creado. Cubrimos las 20 ventas y luego nos tocó crear la formación, el producto, la promesa de valor. Aquí el aprendizaje, yo creo, para la gente que nos esté escuchando, puede sonar un poco kamikaze, pero para mí es mucho más fácil crear el producto que hacer la venta. Tú no sabes si el mercado está preparado para comprar aquello que tienes. Y además es una parte que no controlo. Yo la venta no controlo si el mercado va a aceptar una propuesta de valor como la mía, pero el producto sí lo controlo al 100%. Entonces, y yo priorizo. Lo que no controlo lo pongo delante y lo que sí controlo lo pongo detrás. De forma de que si algo va mal, yo no me pongo a hacer un producto que no funciona. Y si va muy bien la venta, confío en mí y en mi capacidad para crear el producto. En tu yo del futuro, ¿no? En mi yo del futuro, como decimos siempre en el equipo, y así montamos Growth Hacking Course. Desde entonces ha sido un éxito, hemos formado a más de 6.000 profesionales y tenemos la gran... Pues nos vanagloriamos mucho de decir que, bueno, pues al final las reviews cantan, tenemos 4,9 sobre 5 de valoración y somos a día de hoy la mejor escuela, la escuela mejor valorada en IA y ChatGPT. ¿Cómo llegamos a IA y ChatGPT? Bueno, nosotros seguimos nuestra carrera de formación, ofrecemos diferentes formaciones y llega un día que OpenAI lanza una cosa que se llama ChatGPT. Y el mundo empieza a probarla, ¿no? Y tiene como factores claves que primero es súper fácil, o sea, es un chat, es WhatsApp. Mi madre la prueba para pedirle recetas de Thermomix, o sea, inclusivo total, cualquier persona. Después es gratis, que eso en España, pues encima si es gratis es la hostia. Y después el último y el mejor es que funciona. Porque Siri ya estaba antes, Alexa ya estaba antes, pero lo que pasaba es que a partir de un chiste no funcionaba. Son un poco desastres. Todo el mundo lo ha probado y nadie continúa usándolo en el día a día. Sin embargo, ChatGPT funciona, que fue el tercer punto. Esto fue una revolución y dentro de la escuela dijimos, hostia, esto es tan amplio, va a tocar a tanta gente que tenemos que ir rápido y montar una formación de ChatGPT e inteligencia artificial. Y fuimos los primeros en lanzarla, lo lanzamos súper rápido, hace ya esto pues más de 1 año y medio. Y desde entonces ya llevamos ya como 10 ediciones, ahora vamos a empezar el 11 de noviembre empezamos la edición número 11 y así es como entramos en la parte de ChatGPT IA. A nivel de negocio, vamos a decir, vimos una oportunidad de negocio muy grande, esto iba a tocar a mucha gente. A nivel personal,
pues yo sufrí un estrés de la hostia. ¿Tú te acuerdas la primera vez que entraste en contacto con ChatGPT, Sí. aquel día? Sí, me acuerdo. Aquel, no sé, Me acuerdo. 24 de noviembre del 22, Me acuerdo ¿no? perfectamente nuestro amor y nuestro odio. Porque yo entré, yo me acuerdo que mi socio me dijo, Xavi, tío, hay que ponerse el tema de inteligencia artificial porque es súper potente, y todo el mundo hablaba y había bastante ansiedad, un poco de decir, joder, si no me pongo, no me pongo, un poco de remordimiento. Y yo me puse y me acuerdo que la primera experiencia fue de ese 99%. Decepcionante. Yo le pedí que me hiciera un trabajo bastante arduo y que me lo hiciera ChatGPT. Sí. Y evidentemente me hizo algo que dije, bueno, con esto no vamos a ningún lado. Pero yo no sabía cómo hablar con la inteligencia artificial. Y lo que hice fue apartarla. Y decir, esto no vale para nada. Mi socio siguió insistiendo, el mercado siguió presionando y ya empezabas a ver gente que la usaba, y early adopters que te ponían en YouTube americanos con casos que decías, hostia, es brutal. ¿Cómo ha hecho eso, no? Entonces ya me empecé a poner más en serio y aprendí pues muchísimo. A día de hoy no hay hora en mi trabajo que no esté a mi lado, que no le haga preguntas a la inteligencia artificial, que no me ayude en las tareas. ¿Es perfecta? No, no es perfecta. ¿A veces alucina? Sí, a veces alucina. ¿Te hace el 70% de la tarea del trabajo? Sí. ¿Y quién hace el 30% restante? Pues tú, que eres el profesional, que eres la persona que va a firmar ese trabajo y le tienes que acabar de supervisar lo que te ha dado y acabarlo. Y yo soy muy consciente de esto. Yo no soy de esas personas que dicen, no, es que lo tiene que hacer todo, porque eso es una frustración constante. No, te va a hacer el 70-80% del trabajo, que para mí es una barbaridad. Pero yo tengo que supervisar, monitorizar y acabar firmando esa pieza, sea lo que sea. Si trabajas bajo esta premisa de que tú tienes que hacer la parte final, bueno, la entrada y la salida que decimos siempre, pues te ayuda, pero muchísimo. ¿Y te acuerdas lo primero medio útil que conseguiste hacer? Mira, una cosa que me flipó bastante fue, por ejemplo, que de repente yo podía conversar con un fichero Excel. Pero Vale. Conversar es hablar. O sea, nos hubieran dicho hace 2 años a la gente que no sabe analizar datos, oye, es que tú tendrás un Excel y le puedes hablar y él te va a responder, pero tal cual. Porque tú hablas con él con un lenguaje, incluso por audio le puedes decir, oye, quiero que me digas, yo qué sé, le hice una simulación, ¿no? Me acuerdo perfectamente, le dije, imagina que este es mi restaurante, que era un caso ficticio, este es mi restaurante, aquí tienes el listado de 7 días de todas las ventas, en qué horas han sido, qué platos, cuánto me cuesta el plato, qué margen tengo de cada plato y qué unidades se han vendido. 7 días, le di datos. De hecho, le pedí que generara ella los datos aleatoriamente. Sí. Una vez los generó, se los di. Y yo dije, ahora quiero preguntarle, pero de voz. Le dije, oye, ¿cuáles son los días que vendo más y que vendo menos? Se va analizando, puntos suspensivos. Y tú dices, no puede ser. Y te devuelve. Estos son los días que vendes más, que vendes menos. Te hace una tabla con todos los días y unos gráficos de subida y bajada de los ingresos. Hostia, estoy hablando con él. Espera, sigamos hablando. Vale, y de estos días, ¿cuáles son los que puedo hacer incentivos con promociones, descuentos? ¿Cuáles ves? Pues tal al día podrías hacer aquí, tienes valles en estas horas, en estas otras horas, etc. Y al final lo que le dije fue, vale, yo puedo hacerte preguntas de negocio, lo cual era nuevo para mí. Cualquier persona puede subir sus datos de su negocio y hacerle preguntas, pero ahora lo que es importante no es hacerle preguntas, es qué hago con los resultados de esas preguntas, cuáles son las acciones que hago, ¿no? Y me encantó porque le dije, oye, me han subido el precio del alquiler del local 2.000 euros. Y eso va a romper mi caja. Necesito que me digas cómo puedo generar 2.000 euros de ingresos adicionales, ¿vale? Y me dice, vale, pues tenemos varias vías. Y una en la que me dijo es, podemos intentar negociar con los proveedores de los ingredientes de los platos más vendidos un tanto por ciento para ver cómo impacta eso en nuestro resultado. Le dije, vale, pues ¿cómo lo harías? Dice, pues ¿qué te parece si cogemos los 5 platos más vendidos para no negociar con todos los proveedores de ingredientes, con los 5 más vendidos, y les pedimos un descuento de, vamos a calcular lo que necesitamos para poder tener los 2.000 extra? Y digo, vale, pues adelante, pensando. Y se queda pensando. Y me dice, vale, ya lo he calculado. Estos son los 5 platos más vendidos. Lo que tenemos que negociar está entre el 6 y el 10%. ¿Lo ves factible? Me dijo. Yo le dije, sí, yo creo que mi director de compras puede gestionar esto con los proveedores y conseguir un 10%, pero creo que tenemos que motivarlo. ¿Te parece que haga un plan para motivarlo? Y hace todo un escrito dirigido a mi director de compras, en plan informal, porque dije algo informal, que hablamos cada día. Oye, Francisco, era simulado todo, pero es real. Oye, Francisco, he encontrado cómo podemos, y al financiero también, cómo podemos suplir esta subida
parece que no sería muy difícil, entonces le empieza a explicar, ¿no? Si conseguimos entre el 6 y el 10 en estos platos, y luego al final me dice, ¿quieres que te diga qué estrategias podría usar el director de compras para negociar? Pagos por adelantado, compromisos, bueno, pues no me acuerdo todo exactamente, pero tenía como 5 o 6, ¿no? Y al final le digo, vale, pues escríbeme un mail para él. Me escribe todo el mail. Y dice, yo le dije, ¿tienes alguna cosa más? Y me dice, oye, ¿qué te parece si incentivamos a la community manager también a que en ciertas horas pico valle, también las detecte, le vamos a pasar los gráficos para que aumente, incentive más las promociones en esas horas que tenemos el local vacío? ¿Te parece? Sí, hace todo el estudio. Y le dice, ¿quieres que te cree el email? Me crea todo el email. Vale, yo esto lo hice, quería hacer un experimento, apretando el botón de hablar. Lo puedes hacer escribiendo, es lo mismo, ¿vale? Quizá pasé jugando con ella 20 minutos. Intentemos pensar, primero, estamos incapacitados para hacer esta tarea porque no tenemos ni idea cómo analizar estos datos. Muchas personas, no es mi caso porque yo sé hacerlo, pero muchas personas no saben hacerlo. Primero te hacen como un upskilling, ¿no? Es decir, cosas que no sabías hacer, pero ahora la IA sí sabe hacer. Entonces tú te sumas, es lo que yo sé hacer más lo que la IA sabe hacer. Entonces te da nuevos superpoderes. Y luego tiempo. ¿Cuánto tiempo hubiera tardado en conseguir toda esta información y recopilarla? Y nunca tengo el tiempo para hacer eso. Claro. O sea, la IA es para la gente que no tenemos tiempo. Yo me acuerdo en las formaciones que la gente me dice, es que no tengo tiempo de formarme. Digo, es que ese es el problema. Justamente esta formación es para la gente que no tiene tiempo. Entonces no tienes tiempo y te redacta todo esto y ahí fue el momento de decir, ¡boom! O sea, ¡wow! Brutal. Y luego el proceso de brainstorming. Porque yo le dije que ella liderara. Le dije, tú lideras, ¿qué podemos hacer? No le decía, tengo estas ideas, sino le dejo que lidere ella. Que esto es otra clave a veces cuando vas a hacer brainstorming o lluvia de ideas, es tú no tomas el rol activo, sino que lo tome ella y te va haciendo preguntas. Y tú eres el experto en tu negocio, pero no sabes cómo generar nuevas ideas. Es muy importante ver cómo hablas con ella. Este 99% que decíamos que se queda atascado, uno de los problemas más grandes que tienen es que no sabe cómo comunicarse con la IA. Entonces, lo que le hubiera dicho a la IA en el caso que yo he puesto es, oye, que tengo que ganar más dinero, tengo restaurante, ¿qué hago? Abre una franquicia, no sé, cualquier cosa que no hubiéramos llegado a ese resultado, ¿no? En cambio, cuando sabes guionizar bien cómo hoy tienes que ir dándole la información y cómo hacer el hilo y acompañarla en ese proceso, pues las cosas cambian radicalmente. Ese 99% de gente con la que tratas que no son... Hay gente que puede ser no propensa, ¿no? Hay gente que a lo mejor no se lo han planteado, les coge un poco lejos. Entiendo que esto es algo que te encuentras habitualmente en las charlas, conferencias, ponencias que haces en empresas. ¿Cómo haces la didáctica? ¿Cómo lo afrontas para decir, escucha, vamos a darle la oportunidad de hacer... ¿Cómo es parte de esa formación? Es muy fácil. Nosotros tenemos 2 servicios. Sin entrar en detalles, tenemos una formación online de 6 semanas y luego también damos talleres a empresas de 2-3 horas para sus trabajadores. Para evangelizar y que esos trabajadores se convenzan, es muy fácil, es sentido común. Tú tienes que llegar allí y solucionar sus problemas con la IA. Tú no puedes llegar allí y hablarles de la IA y de las maravillas de la IA. Porque si yo le digo a alguien como vosotros lo que he conseguido hacer con un Excel de un restaurante, dirá, ya, bueno, muy guay. A mí no me aporta pero eso a mí no me aporta nada. ¿No? Exacto. Entonces es un tema de psicología. ¿Cómo yo lo hago con los trabajadores de la empresa que me ha contratado? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues 2 semanas antes me reúno pues, con los managers del departamento que me haya contratado y digo, oye, dime problemas reales. Problemas que están pasando hoy con tus equipos, que les falta tiempo, que tienen tareas repetitivas, cosas que les duela, que tienen la piedra en el zapato. Cuando te dicen los problemas reales, yo me voy a mi cueva, preparo todos los casos y cuando llega el día del taller, la audiencia, los equipos, no saben lo que voy a presentar. Entonces, de repente, no es una charla de, viene este tío a darnos la chapa sobre la IA y ChatGPT y compañía, que ya lo hemos oído tantísimo y que estamos ya, como somos asépticos a esto ya sabemos que dicen que es la hostia, pero yo sigo estando en el 99%. ¿Cómo los paso al 1%? Les toco. Les digo, imaginar este caso, y no están imaginando, es su caso. Ellos lo están viendo y dicen, coño, es nuestro caso este. ¿Cómo lo resolveríamos? Y te explican cómo lo resuelven hoy y tardan 2 días en resolverlo. ¿Qué tal si intentamos hacerlo en 10-15 minutos? Claro, te miran en plan, imposible, llevamos años haciéndolo así. Entonces, como yo lo tengo preparado, les voy enseñando. Claro, cuando acaban el caso, te dicen, hostia, es que es brutal, ahora sí lo veo. ¿Pero por qué? Porque toca ese otro punto, que hablábamos del 99%, en que no saben cómo aterrizarlo en su día a día. En el momento que ya se lo pones, que le enseñas y que les llevas paso a paso de cómo eso le va a ahorrar un montón de tiempo y pasan de 2 días a hacerlo en 30 minutos,
son ellos los que te dicen, vale, ¿dónde más lo puedo aplicar? Pero tienes que ir a su mundo. No puedes seguir diciéndole que la IA es la hostia, porque siguen estancados en el 99% que no saben cómo dar el paso. Vale, para mi consejo, yo soy un early adopter de ChatGPT y además soy evangelizador dentro de mi propia empresa y lo estoy intentando implementar en todos los departamentos que puedo. Y no sé si lo estoy haciendo bien o no. Yo directamente lo que hago es cojo los casos más críticos de aquellos departamentos que me explican y directamente les programo los GPTs. Entonces digo, mira, tú sobre esta base vas haciendo. Eso es verdad que genera mucho efecto wow, porque ellos con muy poco trabajo pues ya tienen el resultado, pero tampoco les estoy formando completamente para hacerlo. Tu proceso es, vas escribiendo caso por caso todas las peticiones que haces y cuando ya lo tienes todo, les enseñas lo que es un GPT. ¿Cómo lo haces? Vale, pues en este caso tenemos que ver que para gente que no lo sepa, pues los GPTs o MyGPTs, ¿no? Son como si tuvieras un chat GPT personalizado para un caso muy concreto, que dices, solo sabe de esto y lo va a hacer súper rápido. Entonces, esto se aplica mucho en las tareas rutinarias, ¿no? O repetitivas. Cuando dices, esto lo tenemos que hacer un montón de veces y o bien porque es rutinario o bien porque es repetitivo, dices, si tuviéramos a alguien que lo pudiera hacer por nosotros, vale, pues ese alguien existe y es ChatGPT en su modelo MyGPT, MyGPT. ¿Qué hago con ellos? Primero hacemos todo el proceso. Por ejemplo, teníamos una asesoría. En la línea de texto vas escribiendo sí, todo, ¿no? cogemos un hilo, una conversación, la abrimos de cero. Tenía una asesoría que lo que me decía es que, por ejemplo, cartas de despido, ¿no? Que decía, oye, tengo que generar cartas de despido para mis clientes y esto siempre es un rollo porque me traen los motivos, entonces tengo que redactar todo, buscar los convenios, etcétera, etcétera. Claro, se tardan un montón para hacer una carta de despido y ver dónde incumple con el convenio, linkarlo todo y hacer la carta. Decíamos, vale, pues vamos a hacer una y vamos a enseñar a ChatGPT cómo hacemos una. Y una vez hemos hecho una, ChatGPT va a hacer todas las siguientes. ¿Y el proceso cómo es? En una conversación con ChatGPT directamente, haces una perfecta. O sea, vas iterando y le vas explicando cómo tendría que hacer esa carta de despido. Oye, pues aquí te adjunto los motivos, aquí te digo el convenio que tiene, al que pertenece, aquí te digo pues cuándo pasaron los sucesos y aquí te digo la resolución que tenemos. Imagínate que, por ejemplo, es un despido por causas económicas. Bueno, pues, y es procedente en este caso, por ejemplo, pues ChatGPT sabe que se tiene que ir a la legislación, ir a buscarlo y argumentarlo como causas procedentes. Cuando hemos acabado con todo el hilo, que normalmente es largo, y la gente te dice, tío, me he pasado... voy a hacer esto cada vez para... Y a veces te dicen, me he pasado 2 horas con ChatGPT y esto yo, si lo hubiera hecho a mano, hubiera tardado 1 hora. Sí. Y dices, ya amigo, pero ¿qué pasa si te digo que los próximos serán 30 segundos? ¿Tú eres capaz de hacerlo en 30 segundos? Dice, no. Pues vamos a hacer ahora, con todo lo que hemos aprendido, le vamos a decir a ChatGPT que lo haga a partir de ahora él, en 30 segundos. ¿Cómo lo hago? Sigo usando ChatGPT y le digo, mira, ChatGPT, cuando he acabado toda la conversación, le digo, ChatGPT, ahora dime el prompt de esto, ¿no? ¿Qué instrucciones tengo que ponerte en un MyGPT? Porque te las voy a dar para que tú a partir de ahora esto lo hagas solo y lo automatices. Entonces me dice, escríbeme esto. Me da todo un parrafazo, lo copio, voy a mis GPTs, crear nuevo, lo pego en las instrucciones y listo. La magia sucede ahí, porque la gente cuando lo estás haciendo con ellos, dices, si es que casi en algunos casos, y es verdad, tardas más haciéndolo con ChatGPT que haciéndolo tú. Sí. Pero cuando ya le tenemos el GPT programado y dice, carta nueva de despido, sube los documentos y en 30 segundos tiene la carta y además le dice, ahora genérame un documento Word o PDF con toda la carta, dice, hostia, esto es imbatible, esto no lo podría hacer. Cuidado, ¿esa es la carta que yo enviaría? No. Esa es la carta que yo leería como profesional de recursos humanos, en este caso, me la leería y diría, cambio esta palabra, cierro con esta frase y quizá matizo algún punto. Yo siempre digo que la IA te hace el 70%, 80% del trabajo, pero nunca o no deberíamos dejar pasar el 100%. Al final lo tenemos que firmar. Pero claro, ahí sucede una magia que la gente o te odia o la enamoras. Depende quién sea la persona. Hay gente que dice, hostia, esto me va a quitar el trabajo, y hay gente que te dice, esto me deja muchísimo tiempo para hacer cosas realmente de valor, que no redactar cartas de despido. ¿Los GPTs con el modelo gratuito se pueden programar o solo el de pago? Sí, puedes programarlos. Luego tienes ciertas limitaciones para compartirlos con tu equipo, por ejemplo, porque los GPTs lo bonito es que cuando trabajas en un equipo, lo hace uno y todo el equipo lo puede aprovechar. Hay una cabeza pensante, imagina que cada uno de tu equipo le da por programar uno. O tienen objetivo de semana, programar cada uno un GPT de tarea repetitiva. Cada uno. De repente te acabas de sacar una cantidad, y todos lo comparten entre ellos, una cantidad de trabajo
pero brutal, Claro. brutal. Yo calculé, yo lo hice. Aquí la clave es la siguiente. Yo lo que hice fue, yo sé que el 50-60% de mis tareas es repetitiva. No es que sea de bajo valor ni rutinaria, pero es repetitiva. Pues generar presupuestos, hacer informes, etcétera, etcétera. Leer documentos. Entonces lo que hice es, vale, ¿cuáles son? Listar todas mis tareas repetitivas. Como no podía hacer un GPT para cada una de ellas, dice, vale, ¿cuáles son las más importantes en cuanto al tiempo que me consumen? Y cada mes, pues le hacía 2, 3. Y la cantidad de tiempo que he ganado es alucinante. Y ahora yo, y esto es muy yonki, lo que te voy a decir, es que yo no sabría cómo Yo hacer tampoco. mi día a día Yo tampoco. sin toda esa ayuda. Entonces la gente te dice, y aquí entro en una locura brutal, porque la gente te dice, ya, pero es de pago. Ya, pero son $20 al mes. O sea, trabaja 7 días a la semana, día, noche, a todas horas. O sea, de verdad, y esos que te dicen que es de pago, de nuevo, están en el 99%, porque todavía no lo han visto valor. Lo que necesitan es alguien que les ayude, bueno, ese es el objetivo de la formación es ese, porque van acompañados con mentores, con directos, que les ayude a pasar del 99 al 1. Y cuando están en el 1, te digo una cosa, le multiplican por 5 el precio y siguen, Yo los pagaría. A mí me piden mañana 100 euros y lo pago. sin dudarlo. De hecho, yo lo que les pediría, yo les pagaría bastante más a cambio de que me genera un poco menos de error. Porque es verdad que hay veces que colapso, ¿eh? que empiezo ahí, hostia, mamón, pero hazlo como yo te estoy pidiendo. Y dices, bueno, antes de entrar en eso, hablando del 99%, tú si te fijas, nosotros somos como usuarios avanzados de ChatGPT y lo tenemos muy por la mano. Y hablamos de programar GPTs. Programar GPTs, para que todo el mundo lo entienda, no necesitas ningún tipo de código de programación, ni saber Python, ni saber nada. Al final es crear un nuevo GPT, es un botoncito que está dentro de ChatGPT, te abre una pequeña plantillita donde en una zona de texto tú vas a escribir todo lo que tú quieres hacer. Además tiene una ventaja que para mí es súper potente, que es que le puedes añadir archivos previos, que en mi caso, por ejemplo, pues utilizo mucho pues, cosas que ya he hecho previamente en ese trabajo, se lo añado a ese GPT, le digo, toma como muestra, como ejemplo, esto que ya te estoy añadiendo. Le dices qué es lo que quieres, lo guardas, le pones un nombre y eso es programar un GPT. O sea, no es que nadie piense que es programación avanzada, necesitas ser ingeniero informático, es una tontería. Ahora sí que es verdad que le llamamos programar, por llamarle de alguna manera, pero sería configurar un GPT. Hay dos palabras que yo creo que han hecho un poco de daño, que en este sentido que es programar y entrenar. Programar, ya sabemos todos que denota tecnología, denota pues esos ratas de laboratorio que están con la pantalla en negro todo el día escribiendo líneas de código y que nos da cierta aversión, porque nosotros decimos no somos técnicos. Vale. Olvidemos un momento la palabra programar y también la palabra entrenar, porque la gente, y decimos, y a mí se me escapa mucho, tenemos que entrenar a la IA. Y suena como, tengo que ser doctor en no sé qué de inteligencia artificial. No, claro, no. Esto es lo siguiente, para explicárselo a todo el mundo. Esto es, tú vas hablando con ChatGPT, pero hablando. Puedes escribir texto, pero en lenguaje natural. Y cuando has acabado de hacer todo el trabajo, ya tienes lo bueno, le dices, oye, ChatGPT, si yo se lo tuviera que explicar a alguien esto, para que lo haga la siguiente vez, ¿cómo lo haría? Y te escribe, dile que tal, que cual, que no se olvide de esto, que además tenga este párrafo y que tenga un tono cercano y que lo que sea. Y tú coges eso, copiar, y te vas a ese botón mágico que dice crear un nuevo GPT que automatice y se lo pegas. Entonces a él le estás diciendo, hazlo de este modo. Y lo de los ficheros adjuntos es brillante porque tú le puedes decir además, hazlo de este modo y te adjunto 2 ejemplos de cómo me gusta que quede. Brutal. Entonces, claro, es que lo que quiero decir es que tenemos que, sobre todo la gente que divulgamos, acercar mucho más de unas palabras más simples y más planas a la gente, porque esto ha llegado para tocar a... Yo siempre digo que todo el mundo que trabaja con un ordenador va a tener que hacerlo en su día a día. Entonces, tenemos que ser capaces de explicarlo de una forma de que esta gente le pierda el miedo a entrar, porque a veces usamos palabras que suenan a gente que está en los laboratorios, ¿no? Lo bueno es que cuando los acompañas, y esto lo vemos en la formación, en la semana 1, ahí son 6 semanas, y es súper bonito porque en la semana 1, ya al final de la primera semana, cuando tienen el directo con el mentor, pues la gente va mega enchufada. Y hacen cosas que lo flipan, y tenemos un grupo privado donde todos los alumnos se comunican y empiezan a compartirse un montón de cosas que están haciendo. En la semana 1 y la semana 2 hacemos GPTs. Entonces los GPTs ya los comparten entre ellos. Oye, he creado un GPT que lo que consigue hacer es darme, por ejemplo, el abogado del diablo.
es, tú tienes una propuesta de valor, una entrevista de trabajo, un aumento de sueldo que quieres pedir, lo que quieras, y han programado un GPT que lo que hace es abogado del diablo, es todo lo que puede salir mal para que estés preparado. En una venta, pues las objeciones, en un aumento de salario, las objeciones, y te va a hacer todo el rol para que tú te prepares, ¿no? ¿Qué podría salir mal en esas ocasiones? Y lo comparten. Y cada uno hace el suyo y se empoderan un montón. Llega la semana 3 y hacen arte digital. Te juro que es gente que el 95% no sabe ni cómo abrir Photoshop. No tienen ni idea de hacer imágenes. El reto final de la semana, siempre tienen un reto cada semana, es hacer unas imágenes con una temática concreta que les da el mentor, ¿no? Claro, empiezan a generar unas imágenes que las hacen a base de poner texto, o sea, de hablar con la máquina, quiero una imagen que cumpla tal, tal, tal. Bueno, esa semana se han formado para saber hablar. Claro, empiezan a sacar unas imágenes que ellos mismos alucinan. ¿Y qué pasa como consecuencia? Que se empoderan. O sea, se trata de empoderar a la persona. Ellos son conscientes de que la máquina a veces, como tú decías al principio, alucina, que decimos en este argot, ¿no? De que dice cosas que dices, esto no es verdad. ChatGPT tiende a ser súper complaciente. Entonces, lo que no sabe, no te va a decir muchas veces que no lo sabe, sino que se lo va a inventar. Y va a rellenar los espacios con cosas inventadas. Yo que sé un poquito de Deep Learning, al final lo que hace es que procesa la opción con mayor estadística posible. La probabilidad. Con mayor probabilidad. Entonces, puede ser que la mayor probabilidad no sea la certeza del hecho causal que se está dando, pero sí que para él es el más probable de todos los datos que tiene. Entonces, esa probabilidad puede ser el 51%, y él ese 51% lo da como veredicto final. Claro, y eso a mí me ha generado algún problemilla, porque es verdad que yo lo leo y digo, hostia, nen, no. Hay cosas muy evidentes que no son. Entonces tienes que ir reprocesándolo. Y esa es una de mis ansiedades que me encantaría solventar. A ver si con ChatGPT 5 se consigue. Pero cada vez alucina menos, ¿eh? Quiero decir yo empecé con el primero, con el 3, no sé si era el 3 o el 3,5. Y hombre, ya, o sea, yo me acuerdo perfectamente la primera noche, el primer día que descubrí ChatGPT, que yo estaba de vacaciones con mi mujer en los mercadillos navideños en la Alsacia. Imagínate, semana súper romántica, la nieve, todo y tú precioso. con ChatGPT. Y llegué al hotel, después de cenar, llego al hotel, no sé cómo me llegó la notificación del ChatGPT. No, yo no tenía ni idea, no había escuchado del previo, no tenía nada de hype. Y llegué ahí, ¿qué es esto? Y empecé a probar y me dijo mi mujer, oye, mira, que cariño, me voy acostando, que ya, sí, cariño, acuéstate. Estuve toda la noche, se levantó ella por la mañana y yo todavía estaba, no había dormido, estuve toda la noche haciéndole prompts y pruebas y no sé qué, y se levantó y me dijo, oye, de verdad no he dormido toda la noche probando esto, me estalló la cabeza totalmente. Y eso, o sea, siempre decimos, cada vez alucina menos. Ya que era el primero. Y era el primero, y ahora vemos que cada vez es más certero, y además siempre decimos que la inteligencia artificial que tenemos hoy, ¿no?, es la peor que vamos a tener siempre. Claro. Porque la de mañana ya es mejor. Si la de hoy ya es brillante, la de mañana y mañana y mañana y mañana va a ser mejor, ¿no? O sea, pero tiene unas capacidades. Yo no sé, a veces lo trato como si fuera una persona, ¿no? La verdad, porque yo le digo gracias, por favor. No sé, si algún día las máquinas toman el control del mundo, que se acuerde quién le trataba bien y quién le trataba mal, ¿sabes? Yo ahí me cubro las espaldas. Le das gracias y por favor. Sí. Yo fui de los que te trató bien. Si alguna vez nos tenéis que controlar, pues bueno, yo soy de los... Skynet aparece por aquí, ¿no? Exacto, soy de los buenos, ¿no? Pero me acuerdo cosas alucinantes, que la creatividad es súper importante también aquí, cómo la usas, ¿no? Yo me acuerdo que hice un taller para Hewlett Packard, para HP, y me dijeron, oye, queremos también que nos ayude en el brainstorming de qué podemos hacer como productos nuevos. Y pues todo depende también de tu creatividad y cómo la uses, porque tú podrías decirle, mira, soy HP, ¿qué podría lanzar como nuevo? Y bueno, pues te vas a quedar allí en algo no demasiado clarificador, la verdad. Sin embargo, lo que hice fue, después de bastantes pruebas, porque yo juego mucho antes de encontrar la solución, le dije, oye, mira, eres el fundador de una empresa de impresión, no de HP, de otra, ¿vale? Y quiero que te traslades de aquí a 30 años, o 10 años, no recuerdo cuántos años le di, al futuro. Te han nominado como la persona más innovadora del mundo en tu sector. Has desbancado a empresas súper establecidas como Hewlett Packard, todas Brother, todas las que hay. Los has desbancado. Y en ese discurso quieres enunciar lo que tú viste y nadie vio. ¿Vale? Dime los 5 puntos claves
que tú supiste ver para ser el líder y haber desbancado a todas las tradicionales que nadie vio. Entonces, de alguna forma, ChatGPT se va a ir al futuro y va a intentar hacer ese discurso, pero también va a intentar ver qué cosas ahora no sabemos ver, pero que van a ir al futuro y va a tener sentido en el mundo de la impresión, más allá de una impresora que imprime tinta en papel o digital o lo que sea, ¿eh? Entonces va a ir a ver estudios de tendencias, va a ver cosas de Internet of Things, va a ir a ver muchas cosas que se están pasando para usarlas como contexto dentro del sector de la impresión, qué podría pasar. Claro, me empezó a decir cosas pues que hoy pensamos que solo se imprimen ciertos materiales y en el futuro se podría imprimir en muchos otros. La impresión podría ser incluso dinámica, es decir, imprimes una cosa que hoy dice una cosa y mañana dice otra cosa, y ellos supieron verlo. Entonces, te da líneas, te da hilos por el que tirar. Si yo no la proyecto al futuro, ella no usa toda la información que tiene en Internet sobre tendencias, IoT, cosas de este tipo, para ver qué puede haber. Entonces, oye, y les dieron, claro, los tíos se quedaron flipando, porque dijeron, hostia, son líneas que algunas son locas, algunas tienen sentido, pero claro, Elon Musk también cuando lanzaba alguna cosa, imagino que todo el mundo tiene que anticiparse. Yo me acuerdo que escuchaba un podcast de los chicos de los cargadores eléctricos, ¿no?, de Wallbox, que cuando hicieron, y ellos me acuerdo que decían, es que nosotros empezamos hace 6 años que no habían coches eléctricos. Claro. Que solo habían en los países escandinavos, y en España, vamos, estábamos a años luz, pero nos pusimos cuando nadie estaba. Supimos ver hacia dónde iba el mercado. Las empresas grandes que tienen I+D, uno de sus objetivos es saber ver dónde va a ir la pelota y no correr detrás de la pelota, para estar en el sitio donde la pelota va a estar cuando tenemos que marcar el gol. Y tienen que hacer todo este tipo. Y claro, hacen brainstorming, pero están muy sesgados. Otra cosa que me pedían es QA. ¿Qué pruebas de calidad tenemos que hacer con nuestras máquinas? Entonces, pues bueno, pues y qué severidad tiene cada uno de los fallos que pueda dar esta máquina, con qué frecuencia puede ocurrir. Oye, le subíamos el manual de la impresora, todas las piezas, todo, y empezaba a darte como 200 casuísticas de fallo, ordenadas por severidad de si el fallo interrumpe el funcionamiento de lo que has comprado, la frecuencia con la que puede suceder eso, para ir priorizando. Y le daba pues unas puntuaciones. Claro, los ingenieros te dicen, las primeras 75 ya las sabíamos. Las otras 100 no las habíamos pensado. ¿Cuánto ha tardado hacerlo? Literalmente segundos. ¿Ha acertado en todas? No, seguramente habrá algunas que dirás, está descartada, pero es que esto no lo hace. Entonces, para mí es un copiloto que está todo el día a tu lado. Y es un tema me enrollo mucho, pero es un tema de aquí, de mentalidad, de mindset, que dicen los americanos, ¿no? O sea, tú tienes que tener la mentalidad, y yo lo hago muchísimo, yo le llamo el IA First Mindset, ¿no? Primero, cuando llega una tarea es plantearme, ¿la voy a hacer yo o la va a hacer la IA? Si yo estoy en el 99%, la voy a hacer yo, siempre. Claro. Si estoy en el 1%, ya tengo ventaja. Juego con ventaja total. Y puedo decidir si la quiero hacer yo o la quiero hacer la IA. Entonces, cada vez que me llega algo, yo lo miro. Y digo, bueno, ¿quién la va a hacer esta? Y pues el 70% de mis tareas pues, pasan a la IA. No las hace al 100%, repito, que estos no son los mundos de Yuppie. Pero claro, hago muchísimas más cosas que antes. Porque tengo esa mentalidad de pasarla por el filtro, de cuestionarme si la tengo que hacer yo. Xavi, ¿te parece si hablamos al 99% de gente que a lo mejor les pilla muy de lejos todo e intentamos aterrizarles unas cuantas ideas básicas que digas, oye, mira, esto lo puedes aplicar mañana si quieres? Yo empiezo con un caso, por ejemplo, de hecho te puedo explicar dos, uno que es este propio podcast. Yo recuerdo el primer episodio que hice, que fue a Jesús Rincón. Jesús Rincón es un director de una escudería de motociclismo. Vale, yo de motociclismo no tengo ni papa, pero ni papa. Entonces no sabía ni de normas, ni de circuitos, no sabía nada. Y era nuestro primer invitado. Entonces recuerdo que antes de poderle entrevistar, dije, bueno, pues tengo que enterarme de qué es todo este sector. Y estuve literalmente 8 o 10 horas para hacer todo el proceso, enterarme de su vida, enterarme de dónde competían, cuáles eran sus pilotos, qué ganaba, qué aspiraciones tenía. Todo un día entero centrado en eso. Que dije yo, hostia, como tenga que dedicar un día entero, porque esto del podcast para mí era, bueno, ahí escucha, vamos a hacer una entrevista el jueves por la tarde y con esto vamos haciendo. Luego me he dado cuenta de la realidad que no es para nada eso, pero bueno, mi idea original era esa. Y pensé, hostia, como tenga que dedicar un día entero solo a enterarme de cada uno de los invitados, quiénes son, no voy a poder, esto no va a ser viable. Y eso lo fui evolucionando, hasta el punto que ahora yo tengo un GPT, no, ¿cómo lo hemos llamado? Configurado, para no decir programado. ¿Sí? Tengo un GPT configurado que le doy el LinkedIn del invitado
y la web en la que trabaja. Y me hace un estudio completo de todo. Me dice dónde ha estudiado, en qué universidad, qué experiencia tiene, si tiene socios, en las empresas en las que ha trabajado, a qué se dedican todas sus empresas. Y después de eso me lo agrupa todo por secciones y me genera unas cuantas preguntas tipo de interés sobre las que yo acabo trabajando. Entonces, el primero me costó entre 8 y 10 horas y ahora pues tardo una hora de analizar toda esa documentación, sobre todo empapármela y saber exactamente, pero es leer. O sea, mi eficiencia ha pasado de 8 horas a 1 solo con esta tarea. Te explico otra. Déjame que hable para complementar esta. Tú no has venido aquí a hablar, ¿eh? Para complementar esta, ¿no? Porque lo primero que has dicho es que detectas una tarea repetitiva que se semanal, te va a dar en este cada caso, semana. semanal. Has mal calculado el esfuerzo de un podcast y ahora tienes que corregir. Y tiras de la inteligencia artificial para que te ayude. Con la ayuda, y lo que has explicado, no es ciencia ficción, es vete a su página de LinkedIn y a su web, nada más, no es ciencia ficción. Has dividido tu trabajo de 8 a 1, o sea, una octava parte, es una brutalidad, de 8 horas a 1. Te quedan 7 libres para hacer lo que tú quieras, que deberían ser tareas más estratégicas o conciliar tu vida personal o lo que sea. Este es el 1%, el que ya sabe ver esto y el que dice, oye, en mi cabeza no pasa que esto tenga que hacerlo yo, pero yo sé cómo se debería hacer. Nosotros tenemos un podcast, mi socio en concreto lo conduce, que se llama Historias de Crecimiento, y estábamos pues, con la misma problemática. Y hemos automatizado absolutamente todo. Incluso lo que tú has dicho, además, por si te puedes servir de ideas, le hemos dado también pues, las direcciones, tenemos una forma de transcribir vídeos y le decimos, mira, lo han entrevistado en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio. Aquí tienes esas entrevistas. Aquí tendrás las preguntas que le han hecho y las respuestas. Dame ángulos que no hayan sido tratados en otras entrevistas. Porque nosotros no queremos ser un podcast al uso. Entonces tenemos como un manual de cuál es el ADN de nuestro podcast, también para que lo machee. Entonces dice, oye, pues vosotros sois historias de crecimiento, es la cara B, lo que no se explica, qué hay detrás de todas las noticias de la prensa y tal y cual, pero qué hay del emprendedor, de sus altos y bajos y tal, pues cómo lo podemos enfocar por otro tipo de preguntas y sobre todo, si no se han hecho, pues mejor. Todo esto nos lo da también, como tú, nos da un resumen y luego también hace todo el output. Cuando se acaba el podcast, se le sube el podcast también a ChatGPT y hace toda una serie de cosas. Lo que hace es pues, hacer resúmenes, hace ya directamente los WhatsApps de agradecimiento a la persona que ha participado, con el enlace donde está publicado, hace toda la transcripción para hacer las diferentes piezas de contenido. O sea, es como una máquina que es verdad que la primera vez te va a llevar tiempo, pero luego es como tus máquinas que me has enseñado aquí abajo, ¿no? Que no las ves pasar. No paran de ejecutar y es una delicia ponerte delante y ver cómo salen las piezas, ¿no? La segunda parte también la tenemos. Lo del WhatsApp no, mira, lo del WhatsApp nos la podemos apuntar, esa no la tenemos, pero lo de generar la transcripción, generar el título luego para YouTube, sacar las descripciones, incluso nos da algunas ideas o conceptos para las miniaturas, que nos dice, oye, pues mira, esto podría quedarte bien, eso sí que lo tenemos. Y el otro caso que te iba a explicar, que es como muy llamativo para probablemente muchísima gente, es un caso que recientemente tuvimos con nuestro director de recursos humanos, que yo pasé por delante de su mesa y lo vi revisando currículums. Y aquí, como siempre estamos buscando talento, pues este hombre no para de trabajar y siempre busca gente. Y tenía un fajo de currículums ahí y estaba el tío pues leyéndoselos todos. Y le dije, oye, ¿y eso qué es? ¿Para qué he puesto eso? Pues estamos buscando un nuevo ingeniero electrónico, lo que fuera. Y dije, pero tú estás leyendo todos los currículums. Hombre, claro, es que tengo que enterarme de cada uno. Hostia, nen, esto vamos a dar una vueltita. Entonces dije, tienes todos los currículums descargados, ¿verdad? Sí. Busca la oferta que publicaste en su momento en LinkedIn. Búscala en Word, en PDF, en lo que tengas. Vale. Entonces lo subimos todo. Te deja subir 10 archivos seguidos, pero en grupos de 10 subimos todos los archivos, todos los currículums, y le programamos un prompt, configuramos para que nos macheara de todos esos currículums el que mejor correspondía con nuestra oferta. Y además le añadimos algunas características propias nuestras. Nuestra empresa está en Moncada y Reixac, nuestro trabajo es presencial, entonces necesitábamos que el candidato pues no viva en Huelva, o si vive en Huelva, pues tenga la posibilidad de desplazarse. Entonces analizábamos que en los currículums ya indicara eso y decíamos, vale, pues con estos baremos, que es que cumpla la oferta, que no vivan más de no sé cuántos kilómetros, con toda la descripción,
ordéname los candidatos según las preferencias. Y me sacó el orden perfecto, y le dije, ya está, no hace falta que te leas los 50 currículums, empieza a llamar estos, porque además nos hacía un resumen perfecto y mira, los puntos fuertes de este candidato es esto, esto, esto y esto. En lo que te puede fallar respecto a la oferta que has publicado es que pues no controla el software. Correcto. No sé qué, y el siguiente sí, ¿no? Entonces, oye, léete esto, tienes un resumen. ¿Cuánto tardabas tú en leerte y analizar y entender? Porque además un currículum, es verdad que todos tienen un formato similar, pero uno ha escrito la formación arriba, otro lo tiene en la página de atrás, otro los softwares los tiene mezclados, otro los tiene en una columna. Tienes que dedicar un rato a interpretarlo. Bueno, pues esto te lo ha interpretado una máquina. Pues Alberto, no sé cuánto tardaba en leerse todos los currículums, pero pasó a pues una hora. En una hora lo tiene todo analizado. Claro, y seguramente Alberto le hubieras dicho, oye, ¿quieres que alguien se lea por ti los 50 currículums y te diga los 5 que tienes que entrevistar? Te diría que sí. Claro. ¿No? Es súper obvio. Pues esta tecnología lo hace. Y no es difícil. Entonces, no entiendo, a veces pues estoy con clientes, ¿no? Y hay gente que se muestra un poco reacia, ¿no? Sí. Pero es por la máquina, es porque es tecnología, es porque es inteligencia artificial. Porque tú le dices a Alberto o a María, es igual, ¿quieres que una empresa de selección te filtre de los 50 o 100 o 200? Porque esto a nosotros nos pasa igual. ¿Cuáles son los 10 que tienen más puntos? ¿Qué vamos a decir? Joder, si me lo pueden hacer, pues sí, gracias. Pues ahí está, lo puedes hacer. ¿Qué preguntas tengo que hacer para verificar esos puntos débiles que tiene? Pues todo esto lo puedes hacer. Es más, lo que puedes hacer es, con permiso del candidato, puedes grabar la conversación, la entrevista que estáis teniendo, y luego te hace un informe. Y entonces te hace un informe y dices, oye, en clave de contratación, cuáles eran los puntos más fuertes, más flojos, lo que sabíamos que le he preguntado, cómo ha machado las respuestas, y me haces un informe y me lo guardas. Y así con cada candidato. Y luego puedes decirle, vale, compárame todos los candidatos y dame tu recomendación. No es la decisión, dame tu recomendación. Claro. O sea, tú sabes la cantidad de cosas que dices, hostia, esto se me ha pasado por alto, porque tienes que leer tanto. De hecho, una de las cosas que me pasó con Alberto es que me dijo, vale, pues ya está, seleccionamos al primero. Y dije, no, claro, no seleccionas al primero. A partir de ahí, esto es el orden en base a sus parámetros totalmente objetivos, es 100% objetivo. Si vive a no sé cuántos kilómetros de aquí, si tiene coche o no tiene, sí, objetivo. Ahora, a partir de aquí, tú tienes que hacer tu trabajo de selección. Eso es. La máquina ha hecho el 70%, que yo le pongo un número así, pero más o menos, te queda el 30%. Pero hostia, te han hecho un montón de curro. Vamos, maravilloso. Claro. Fantástico. ¿Tú sabrías aterrizarme un ejemplo de un departamento de administración o de compras o de algo así que hayas podido trabajar? Mira, en compras hice uno para una empresa que era una empresa farmacéutica, y el problema que tenían era que ellos enviaban delegados comerciales a visitar las farmacias para vender pues, su producto. Y lo que querían hacer era, bueno, tenemos que ordenar en qué orden vamos, o sea, cuáles son las prioridades, porque cubrían toda Cataluña, la región de Cataluña. Por cuáles empezamos, cuáles los dejamos para el final, cuáles tienen más potencial de upsell, es decir, vamos a venderles o venta cruzada. Entonces, claro, cada comercial, cuando iba, tenía que tener una ruta. ¿Quién hacía la ruta? ¿En base a qué información? ¿Cómo lo hacíamos? Era un follón. Entonces, lo que hacíamos era alimentar a ChatGPT de cuántos clientes tenemos en Cataluña, cuál es su localización y cuáles son sus ventas en el último año y qué productos han comprado. A partir de ahí establecemos una ruta que lo que hace es optimizar tiempos y kilómetros. Si tienes uno aquí, pues no vas a ir al otro o vas a ir al que está más cerca, ¿no? Eso lo agradecieron un montón y le decimos a ChatGPT. Los trabajadores salen de Barcelona, los comerciales salen de Barcelona, su jornada laboral empieza a las 8 y hasta asegurarte que a las 5 tienen que estar de vuelta en Barcelona. Tienen que hacer por lo menos 3 visitas, tienen que parar una hora para comer, la hora de comida tiene que ser entre las 2 y las 4 y calcula que el tiempo que están de visita está en unos 45 minutos. A partir de aquí, hazme todo. Bueno, los comerciales cuando empezaba el día tenían los 3 clientes, a qué hora se preveía la llegada, a qué hora era la salida, dónde tenía que ir luego, la hora de comer, dónde la tenían, porque sabe los kilómetros que tienes, los tiempos, se conecta a Google Maps, empieza a mirar toda esta información y le hacía todas las rutas. Pero además, lo que nos dijeron es, vale, y cuando voy a ver a un cliente, ¿podría tener un discurso de ventas preparado, personalizado para ese cliente? Oye, he visto que el año pasado compramos mucho de esto, en tu zona los que han comprado mucho de esto ahora están vendiendo mucho de esto otro. ¿Te interesa que probemos una muestra de estos productos? Porque tus competidores que están en la zona están vendiendo más ahora este producto nuestro también. Lo que te hacía era todo un discurso de ventas para cada uno que ibas a ver. Esto lo puedes hacer por audio. Entonces, la persona iba en el coche, cuando iba a visitar al cliente, le podía dar play. Primero tenía toda la ruta hecha y luego le podía dar play y escuchar todo el discurso. Al final es una persona vendiendo a una persona. Entonces, la máquina te da info.
repito, te haces 70% y que te pone en contexto, que a veces dices, hostia, tengo que repasar qué vendió, qué compró el año pasado, qué cifra de facturación, qué productos compró. La máquina tiene toda esta información y tú se la pides. Claro, al final pasaron de decir, y lo que le dijimos era que el director comercial, esto fue un chascarrillo, quería aumentar la facturación en un 20% ese año. Entonces ajustábamos qué debíamos conseguir con cada uno de los clientes. Mira, pues en este con un 7% de aumento, que serían con estos productos, un poco los objetivos que tenía, porque cuando tú vas a negociar tienes que tener claro qué es lo que quieres tú, ¿no? ¿Qué vas a buscar en esa negociación? Si lo tienes claro, no vas dando bandazos. Yo necesito un 7% y sería con 12 cajas de esto y 3 cajas de esto. ¿Y cómo lo voy a argumentar? Tu competidor me compra esto y vende más de esto. No le dejemos espacio a tu competidor. Te han preguntado, bueno, pues todo esto, ¿no? Y lo hacían, claro, los comerciales que van por cuota, es decir, tienen que llegar a los objetivos, que decían, hostia, para mí es la hostia. Claro. O sea, me ayuda un montón. Pero desconocen que esto se puede hacer y siguen trabajando en la parte pues, más tradicional, ¿no? Tenía otro que era uno muy chulo, que era un financiero. Bueno, en este caso era un caso para Nestlé y tenían todos los resultados del año anterior, ¿vale? Entonces, ese resultado, pues imagínatemos, bueno, quitamos ese de la ecuación, que era el cliente, pero Banco Santander o quien sea, una gran corporación que presenta resultados del año anterior. Esos resultados se resumen, se tienen informes, se hace un resumen ejecutivo y se envía a los inversores. ¿Cuáles son nuestros resultados? Pero más allá de los inversores decíamos, hostia, ¿y por qué no se envía también a los trabajadores? Pero no lo puedes enviar con la misma clave. Es decir, el discurso que tú hilas no son beneficios, plusvalías, geografía, crecimiento, EBITDA, todo esto no lo puedes poner. Para los trabajadores no les importa. Pero sí les importa mucho el esfuerzo grande que han hecho ese año para llegar a esos números. Conseguirlos. Entonces, no podemos usar todo el informe para traducirlo en clave, esfuerzo y que, oye, por ejemplo, imagínate que han penetrado en México. Pues gracias al esfuerzo del equipo, este año por primera vez hemos penetrado en Latinoamérica, concretamente en México. Equipo, buen trabajo, tal. Para el año que viene nos gustaría entrar en Brasil y en no sé dónde. Pero bueno, vamos a ver paso a paso. Y iba redactando todo un agradecimiento a los trabajadores, que era el tío de recursos humanos, cuando lo está haciendo, le caía la lagrimita. Es decir, tío, es que esto me lo pone tan fácil también para alimentar. Del mismo documento sacaba la versión para inversores, la versión para trabajadores, y ahí luego se me fue un poco la olla y dije, vamos a hacer la versión para las madres de los trabajadores. Hicimos una versión muy de lagrimilla, agradeciendo, o sea, imagínate que eres el trabajador y quieres enviarle un email a tu mamá, dándole las gracias por todo lo que ha hecho por ti para poder llegar a donde estás tú ahora y haber conseguido en esa empresa esos resultados. Entonces, usas el éxito de la empresa en lo que tú has contribuido para agradecer a mamá que te haya acompañado, o para mamá o papá, es igual, Era de lágrima. O sea, mamá, quiero compartir. Claro. Y fíjate que en este caso, lo dice para Nestlé, tú no le puedes hablar a la mamá de cifras porque probablemente no lo entiende. Exacto. Entonces, lo que decía, cosas como, y este año hemos vendido tantas tabletas de chocolate que si las juntaras todas, llegaríamos a trazar un puente entre la Tierra y la Luna. Mamá, estoy súper contento. Y vas leyendo y 3 personas o 4... pues seguramente súper emocionadas, porque entraron seguramente, se metieron en el papel de que estaban enviando esto a sus madres, porque era muy, muy potente, y el ejemplo, el caso era, de un mismo documento puedes tener diferentes miradas. Y esto es muy importante porque es reciclar. Es decir, ¿cómo puedo aprovechar a esto? Imagínate que Nestlé lo quiere explicar a sus consumidores. Tú no vas por profit, no vas por los ricos que nos estamos haciendo. Vas por la penetración, por cómo estás ayudando a las familias en lo que sea. Imagínate que también lo quieres traducir a las familias. Entonces, sobre todo para gente de marketing y de creadores de contenidos, es una misma pieza, tiene muchas miradas. Y si tú a ChatGPT le dices, ahora quiero esta mirada, actúa como tal, te las va a sacar. Y hace cosas, puedes matizar, no, esto lo quiero un poquito más cercano, un poquito más lo que sea, ¿no? Tengo otro, por ejemplo, un nutricionista, que lo que me decía es, tío, yo me paso mucho tiempo cuando viene un cliente, por ejemplo, que tiene inflamación de ciática, por ejemplo, ¿no? Y entonces hacemos una parte de nutrición, análisis, todo lo que sea, y luego tenemos unos productos que favorecen la desinflamación, unos alimentos que favorecen la desinflamación. Entonces me piden cuáles son esos alimentos, ¿no? Entonces yo me lo paso haciendo pues, a mano. Digo, no, esto se ha acabado. Le vamos a decir a ChatGPT que nos haga un listado de cuáles son los alimentos, que luego además nos diga una tabla de por qué esos alimentos favorecen la desinflamación para una persona que no es dicha en la nutrición, para que lo entienda. Luego también otra columna en la que me vas a poner con qué periodicidad se debería ingerir ese alimento, porque si es salmón, por ejemplo, no es cada día, cada cuánto, por semana, por ejemplo. Y luego además otra columna de inspiración en qué platos
puedo hacer que sean fáciles, le pusimos, para preparar ese producto en una receta. De hecho, incluso le podría sacar una imagen. Entonces lo que hicimos fue, eso nos generó un Excel, una tabla Excel. Esa tabla Excel, con los 10 alimentos, en este caso para la inflamación, que tenía todas las columnas de alimento, por qué favorece, otra columna de frecuencia y otra columna de recetas, una tabla Excel. Se la subimos a un software que se llama Canva, que es un poquito para hacer cosas bonitas. Le dijimos, coge esto y móntanos un PDF de 10 páginas y cada página que sea el alimento, el por qué favorece, la frecuencia y las recetas. Y nos puso al lado el dibujo del plato. Si era salmón, el dibujo del plato. Bueno, todo esto, pensarlo, darle la idea, la creatividad, pues igual nos llevó media hora. Porque yo es verdad que juego con ventaja porque he visto tantos casos que me salen casi instantáneos. Pero luego ejecutarlo, o sea, ChatGPT tarda en segundos en darte la respuesta. Llevarlo a Canva, afortunadamente hoy en día, es copiar, pegar, o sea, importarlo directamente el CSV que te descargas y te lo genera. Y luego es descargar en PDF, enviar a cliente. Cada tío me decía, hostia, tú sabes la profesional... Primero el tiempo que me ahorra y la profesionalidad que denota este documento que acabo de hacer específico para este cliente, porque era un PDF súper bonito también, ponía la firma de la persona que lo hace, un poco de branding también, y la persona a quien me ha dirigido. O sea, era brutal. Y el tío te decía, es que no lo sepa hacer, que eso es otra. La gente sabe hacer estas cosas. No es que no sepan hacerlo, es que saben hacerlo, pero no lo pueden hacer en 30 segundos, en 1 minuto, en 2 minutos. Ahí es donde cambia la ecuación. Antes hablábamos de un caso de upskilling, que es usarla para lo que no sabes hacer, que es, pues, por ejemplo, hablar con un Excel para sacar datos, ¿no? Pero este caso no. Este caso, muchos profesionales saben hacer todo lo que la inteligencia artificial les está haciendo. Lo que pasa es que no lo hacen en minutos, como lo hace ello. Y claro, eso es un cambio brutal. Más tiempo. Uno de los grandes misterios o de las... No es una problemática, pero sí que es algo con lo que hay que tener detalle, un poco de mimo a la hora de preguntarle cosas a ChatGPT, es precisamente el redactado, ¿no? El redactado a nivel técnico se le llama el prompt para el 99%. Incluso se había empezado a crear la profesión del prompt engineering, que es un súper especialista en hacer ese redactado para que ChatGPT o otras IAs te den exactamente el resultado que tú esperas, ¿no? Vale, ¿seríamos capaces de sacar unos cuantos tips? Sí. Vamos, es que además has dado en el... De prompts, cosas que hay que tener en cuenta a la hora de preguntar. Has dado en el punto. O sea, hay cosas que... Vamos a empezar por lo que no se debe hacer nunca, ¿vale? Nosotros tenemos una tarea... Vamos a imaginar, por ejemplo, que somos unos investigadores. Voy a coger una difícil, ¿vale? Somos unos investigadores que estamos estudiando como la cura de una enfermedad y vamos a pedir subvención a un ente europeo que financia con millones a equipos de investigación, ¿vale? Pero nosotros, para hacer esa investigación, necesitamos esos millones y vamos a pedirlo. Entonces, sabemos todos que cuando pides tanto dinero, pues al otro lado te dicen, sí, pero dame toda esta documentación, que no es poca y son buenos tochos de información. Vale, pues vamos a ayudarnos con ChatGPT para que nos haga pues, el 70% de la redacción de estos documentos que son larguísimos, extensos y muy detallados. Lo que no debemos hacer nunca. ChatGPT, tengo que presentar pues no sé, pido financiación a este organismo y mi estudio va sobre el estudio del mieloma múltiple aplicando la inteligencia artificial. Quiero que me saques un contenido y luego normalmente el ente europeo te dice, mira, este es el índice como espero recibir la propuesta. Es pues título de la investigación, quién la va a llevar, el equipo, el objetivo, factores de éxito, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacen? Somos tan listillos que decimos, hazme todo esto. Ah, por cierto, te adjunto el guión para que lo sigas. Esto lo haces. Y si lo haces, que no lo debes hacer, pero para practicar, hazlo, te va a devolver pues igual 1 hoja y media. Y dice, toma, aquí tienes el documento que puedes hacer para enviar. Y dices, bueno, pero ¿dónde voy yo con 1 hoja y media para pedir 5 millones de euros? O sea, te había dicho que pasaras por todo esto. Ah, perdón, me he equivocado. Vuelves a iterar y te da 3 hojas. Y dices, bueno, tío, con esto no voy a ningún lado. Tiene que redactar una muy buena documentación y muy extensa y detallada. Entonces, primer error. Para tareas complejas, que no es, dime cómo quedó el Barça ayer, para tareas complejas tenemos que romper, digamos, cómo le damos la información y tenemos que acompañarle en el proceso. No podemos hacerlo todo de golpe, hay que hacer un acompañamiento. Y esto es lo que llamamos prompting, que tú decías, pero para que la gente no se asuste es cómo hablar con la máquina, cómo hablar con la inteligencia artificial. Y no igual que tú no irías a un compañero de trabajo y le dirías, oye, que no tenga ni idea, hazme este redactado y ya le dices, vuelve dentro de un mes y me lo traes, habrá muchas preguntas que te va a querer hacer. Entonces, la primera buena práctica es,
por ejemplo, en este caso, oye, quiero pedir una financiación a esta entidad de tanto importe para hacer un estudio de esto. Búscame, por favor, para este tipo de documentos, cuáles son las claves que maximizan el éxito de que te den esta financiación. Se va a ir a Internet y va a buscar estudios que hablan sobre cómo maximizar la aceptación de tus presupuestos para proyectos de investigación, qué debe contener, cuáles son los truquitos. ¿Eso qué hace? Que la máquina se pone en su propio contexto. Acaba de leer cómo va a intentar maximizar que te den el dinero, ¿vale? Entonces ya te está contextualizando. Ya la estás poniendo en un sitio donde ella ya está aprendiendo mismo de qué se tiene que fijar. Lo siguiente es, vamos a pedirle un guión. Nunca todo el documento. Dame un guión. Y si le puedes decir, el documento final, por ejemplo, va a tener 200 páginas y quiero que me des un guión, te va a dar un guión acorde a esas 200 páginas. ¿Qué significa acorde? Que no será un guión de 3 puntos. Será un guión probablemente de 25 puntos, porque sabe que va a ser muy extenso. Vale, una vez tienes el guión, tú lo debates. Quítame esto, ponme esto, tal. Pero solo tienes el guión. Cuando tienes el guión le dices, vale, ahora vamos solo al punto 1. Céntrate en el punto 1. Y en el punto 1 ahora quiero que me des... Y le dices, pues si era el título, por ejemplo, dame 3 propuestas de título. Este es muy fácil. El objetivo, dame el objetivo del estudio. Como le has hablado que es mieloma múltiple, le has hablado que va a ser la aplicación de la inteligencia artificial en el mieloma múltiple, habrá mucha literatura sobre esto y te va a hacer una propuesta. El 70% de lo que te proponga del objetivo del estudio será válido, un 30% no. Tendrás tú que tocarlo. Y vas interactuando con él. Hasta que tienes ya un objetivo bastante chulo, que probablemente puede ocupar pues, lo que tú quieras. 3 páginas, normalmente te dicen máximo 2.500 palabras, pero tú le vas acotando. Siguiente paso, vamos ahora al punto 2. Y en el punto 2 resulta que el guión tenía punto 2 y tenía subpuntos y subpuntos. Pues no vas al punto 2, vas al subpunto y si hace falta al subpunto del subpunto y vas uno por uno. Y vas trabajando. La máquina además así está cogiendo contexto, es ese aprendizaje iterativo, poco a poco va aprendiendo ella misma más de qué va a ir todo esto. Cuando tú lo vas corrigiendo, es ese aprendizaje para todos los siguientes puntos. Entonces tú lo tienes que ir haciendo así. Que dices, vale, entonces no es de un tirón, no. Eso es lo que le pasa al 99%, que lo pone y dice, pues no me ha dado el informe correcto, pero hay un 1% que sabe cómo hacerlo. Y esto lo hice, es un caso real que hice con un cliente también. Y nada, en 30 minutos, 40, no lo sé, teníamos ya las primeras 30 páginas redactadas. Se las pasé al equipo investigador y me dijeron, pues prácticamente un 80% nos lo quedamos y hay un 20% que lo vamos a cambiar. Pero me dijeron, pero si seguimos así, vamos, hemos dado con la gallina de los huevos de oro, porque nuestro equipo científico no está para redactar documentos, está para ayudar a encontrar una cura, no para tareas administrativas. Y es para eso que querían la inteligencia artificial. Así lo haremos una detrás de otro. Y al final de todo, le puedes decir, vale, ahora según los criterios que hayamos encontrado al principio, autoevalúate tú misma, o mismo, no sé si es un chico o una chica, autoevalúate del 1 al 10 con los diferentes criterios y sé exigente contigo mismo. Y cuando encuentres un criterio por debajo del 5 o debajo del 7, tú mismo, proponme sugerencias de mejora. Y era brutal, porque el mismo Hostia, eso no lo hago yo, se autocorrige. Entonces, y si tú dices, quiero que uses esta metodología para valorar, también le dices la metodología de él, no sé qué, y él la conoce, entonces la usa. Y ahora le dices, sé mucho más exigente y proponme alternativas. Y cuando te propones alternativas, dices, vale, te compro la 1, la 8, las 10 y la 12. Te dice, ¿quieres que lo sustituya en el texto original? Sí, sustitúyelo y ya lo cambia. ¿Y qué hacemos con las otras? Esta no me convence por tal, proponme 3 alternativas más. O sea, es brutal, es como si fuera una persona. Yo una persona que viniera a traerme este estudio le diría, está guay, pero ¿sabes qué? ¿Qué le das? Feedback, ¿no? Que decimos todos, ¿qué opino? Pues a la máquina lo mismo, es que puedes darle feedback constante. Cuanto más opinas y cuanto más feedback, más sabe de ti. Por tanto, las siguientes tareas, más afinada es exactamente igual que una persona que trabaja a tu lado. Cuanto más le estás educando en lo que te gusta, lo que no te gusta, tus manías, dónde eres fuerte y dónde no, sabe más. El día que entra una nueva persona a sustituir a esa persona, dices, mierda, hay que reempezar de cero. Aquí no. Claro. Todo esto lo tiene. Entonces, ¿cómo no aprovechamos esto? Cuando ya sabes cómo hacerlo, ya no estás en el 1%, ya no te mueves. Dices, no, yo de aquí no me muevo. O sea, estoy súper bien. Y es cuando te dicen que es de pago y lo suben al doble. Bueno, pues es igual, compramos 2 licencias más, lo voy a pagar. Además, hace no mucho incorporaron lo de actualizar la memoria y él mismo va sabiendo quién eres, que habrá mucha gente que será muy reticente a que ese software, ese ente abstracto, sepa de ti, ¿no?
Pero a mí me parece bueno, muy provechoso porque me estoy ahorrando muchísima información que le tengo que dar porque él va memorizando de todos mis prompts. Mira, hace muy poco me pasó una cosa y es que un cliente, teníamos ¿cómo se llama? Un cruce o sea, él nos estaba pidiendo un proyecto que otro cliente ya nos lo había pedido y lo habíamos ejecutado. Entonces no podíamos ejecutárselo a ese segundo y le dijimos, pues mira, no te lo puedo hacer por un tema de prioridades, ya trabajamos para alguien, ¿no? Del mismo sector y era el mismo producto. Y él me dijo, oye, pues tú que eres del sector, ¿por qué no me recomiendas a alguien que me pudiera hacer ese proyecto? Y dije, hostia, no se me ocurre alguien que te pueda hacer todo. Te puedo decir una agencia de diseño que te haga solo el diseño, a una agencia de un departamento electrónico que te haga solo, pero que te haga todo el proyecto como podemos hacer nosotros. No se me ocurría. Dije, voy a preguntar al ChatGPT. Y entonces le dije, oye, mira, una empresa de ingeniería con capacidad en España de desarrollar un proyecto completo de un producto, que es esto y tal, no sé qué. Y me sacó un listado. Del listado todos estaban mal. Todos, porque eran todos que pertenecían a grandes. Indra, por ejemplo, me dijo, pues Indra, sí, claro, Indra sí, pero tú a Indra no vas a ir a que te haga este proyecto, ¿no? Bueno, y al final me sacó unos cuantos que estaban acertados. Y le volví a preguntar y le dije, oye, pero de todo, fui ahí profundizando y dije, y al final de todo esto, ¿por qué no me has propuesto como alternativa y más? A ti, claro. A mí, porque claro, si una empresa, una ingeniería, no sé qué, y su respuesta fue, es que entendiendo que tú eres socio de IMAS, ya daba por hecho que tú sabías que tu empresa existe. Y dije, la madre que me parió, claro. Es brutal. Claro. Va memorizando y es todo un poco de miedito. Pero también hay que entender cómo funciona, porque habrá mucha gente que diga, pues yo lo uso cada día, no me he dado cuenta de esto. Tú cuando quieres que algo... La IA va leyendo, o sea, ChatGPT en este caso va leyendo lo que tú escribes. Y hay algunas cosas que decide memorizarlas y hay otras que decide no memorizarlas. Pero hay algunos casos que dices, esto me interesa mucho que lo memorices para el futuro, para cuando hablamos de otras conversaciones. Por ejemplo, no sé, imagínate que eres alguien que dice, voy a crear contenidos y no quiero nunca que menciones a mi competidor en estos contenidos. Entonces dices, mi competidor es tal, 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 tal. Entonces, si quieres que lo guarde y que nunca, ya no volverá a decírselo, usa el verbo memorizar. Le dices, memoriza esta instrucción que te acabo de dar. Y automáticamente, cuando le das a Enter, verás que abajo te dice memorizando y lo guarda. Y es verdad, yo le pregunto a ChatGPT, ¿quién soy yo? ¿Cómo me llamo? Me lo dice. ¿Cuántos hijos tengo? Me lo dice, porque en algún momento se lo he dicho, ¿no? Y esto da un poco de miedito, aunque tú tienes un botón que es gestión de memoria y le puedes decir lo que quieres que olvide. Y le puedes decir, memoriza, olvidar esto para siempre. Pero te lo va diciendo. Y puedes ver el listado de lo que tiene memorizado Eso de ti. es. Pero es que es brutal porque antes, yo creo que la gente tiene que entender que esto soluciona una problemática que había grave. Era, con ChatGPT, cuando tú hablabas y abrías una conversación, para él eras alguien completamente desconocido. Empezabas de cero. Y cuando abrías otra conversación, le tenías que volver a explicar exactamente cosas a qué te dedicabas, quién eras y tal, y esto era un problema. Y decía, la pregunta típica que me encontraba yo cuando hago formaciones es, oye, ¿la información no se cruza de una conversación a otra, como cuando haces con una persona? No. ¿Desventaja? Pues que no se cruza, tienes que volver a explicar. Ventaja, que te puedes reinventar. Puedes ser Michael Jackson en la siguiente conversación y se lo va a creer porque no sabe nada de ti. Imaginemos pues casos de negocio, ¿no? Ahora quiero vender esto, ahora quiero hacer esta otra cosa. ¿Cómo lo han solucionado? Con la memoria. Entonces, cuando él detecta alguna cosa que pueda ser intrínseca o estructural de ti, la va a memorizar. Y si tú ves que hay algo que no memoriza, ¿cómo lo ves? Porque normalmente cuando memoriza algo te lo pone en pantallita, te pone memorizando. Sí, te memorizando. O si quieres estar seguro, dile que lo memorice. Luego hay otra cosa que has dicho, el tema de pedir las empresas. Con otro cliente lo que hacíamos es, me puso un caso que era un requerimiento de Hacienda por un mal... temas de IVA. Con Hacienda hemos topado. Ya, pero este también fue muy bonito. Fue un retazo que tenía ganas de pillarlo este. Se ve que en las facturas pues el tema de los IVAs pues no lo habían declarado correctamente o algún defecto de forma y les ponían una sanción de no sé qué. Entonces me dice, y esto, tío, nos llega en una asesoría que da servicio a muchos clientes que tienen requerimientos de Hacienda, o no sé si la palabra requerimientos, que yo no soy muy puesto en el tema, pero tenían pues peticiones de Hacienda para responder a cosas. Y dice, aquí nos pasamos un montón de tiempo. Y digo, vale, vamos a hacer un caso concreto. No me enrollaré en el caso, pero hay un punto en el que yo lo tenía que decir, por ejemplo, en este caso lo hacíamos jugar como un abogado, eres mi abogado, quiero que respondas a esta petición de Hacienda y quiero que uses jurisprudencia de casos como el mío, en el cual han dado la razón al contribuyente, que es mi caso. Quiero que me encuentres casos a favor. Y iba y me sacaba 3 casos. Entonces el cliente me decía, ¿y no hay más?
Y digo, no lo sé, porque como no le hemos dado un número, ha sacado lo que él ha creído conveniente. Que esto es importante que la gente lo sepa. No es que no hayan más casos, es que probablemente ha sacado 3 porque no les he dicho nada. Y yo le dije, dame 10. Y me dio 10. Con la fecha, la dirección, el enlace para ir a consultarlo, todo. Me dice, claro, pero estos son todos del mismo organismo. Había diferentes organismos que pueden... El provincial de... Exacto, dice, todos son del mismo. ¿No tiene otros? Digo, no lo sé, tampoco se lo hemos dicho. O sea, son buenos aprendizajes de decir, tú querías 10, pues pídele 10. ¿Quieres que sean de diferentes organismos o administraciones? Y dame 3 de una sentencia europea, dame 2 de una estatal y dame 2... Y el cliente pensaba, no hay. Digo, no lo sé, vamos a probarlo. Y lo sabían. Entonces, también es una forma de volver otra vez a lo del 99 y al 1, ¿vale? Es que sabe más de lo que pensamos. El problema es que no nos lee la mente. No sabe lo que tenemos en esta cabeza. Todavía no la lee. Entonces, la única forma que tenemos de compartir es la palabra o el texto. Todo lo que tú no digas, lo que decíamos estadísticamente, pues igual imagina que 3 es la buena. Claro. ¿Sabes? Pero hay que saber, ser consciente de que, yo siempre lo tengo muy en la cabeza esto, no me está leyendo la mente. Hago una cosa muy hippie, que es que antes de pedir la instrucción ahora, es muy incómoda, pero es muy sana. ¿Tienes alguna pregunta que hacerme antes de ejecutar esa tarea que maximice el resultado? Y entonces de repente te dices, sí, claro, Xavi, tengo 5 o 10 preguntas. O sea, tú rellenas primero todo Le hago toda la pregunta. El texto y al final de todo Si es una cosa heavy lo que le voy a pedir, ¿sí? ¿Vale? Es una cosa que tiene cierta entidad. Estoy convencido que si tuviera un consultor delante mío me diría... Lo has entendido, ¿no? Has entendido y dice, bueno, sí, Xavi, pero me falta información. Claro. Esto es lo que hacen los consultores. Me falta información y cogen el boli, ¿no? Pero claro, ChatGPT nunca te va a incomodar. Normalmente no lo va a hacer. No molesta, ¿no? No molesta. Y dice, sí, con lo que tengo, gracias por aportarme esta información. Educado. Y se pone. Pero tú tienes que ser un poco pillín y cuando sea algo de cierta entidad, le lanzas la pregunta al otro lado para que vea que estás abierto. Le dices, ¿tienes alguna pregunta? Y normalmente te lanza preguntas. Y cuando las lees dices, mierda, tengo que responderlas. Pero cuando lees la pregunta y dices, ostras, claro, ¿cómo iba a hacerlo sin haberle dicho esto? No nos lee la mente. A veces te puede decir que no te hace ninguna pregunta, no lo tengo todo claro. Y si tú dudas, le fuerzas. Dices, hazme 5 preguntas. No le pides, ¿hay alguna pregunta que quieres hacer? Hazme 5 preguntas. Y de repente te hace 5 preguntas, de las cuales probablemente hay 2 que dices, no nos llevan a ningún lado, y hay 3 que son buenas. Son incómodas porque tienes que pasar tiempo. Afortunadamente hoy la ChatGPT las memoriza las respuestas y ya te las guarda. Pero es un ejercicio que vuelve a estar lo que separa el 99 del 1. Sabes hablar con la máquina, eres consciente de cómo te tienes que comunicar, sabes que son cosas muy obvias, pero la gente no lo piensa, que no nos lee la cabecita, no nos lee la mente, no está dentro nuestro y siempre actúa como si tuvieras una persona. O sea, le explicas todo este rollo y la persona te va a decir, vale, hay 3 cosas que no me han quedado claras, es lo que me acabas de decir. Y dices, pues te lo he explicado perfecto. Y dices, mira, esta y esta. Y dices, esto no te lo había dicho. Claro. Por cierto, haciendo la búsqueda del análisis de nuestra competencia, me di cuenta de una cosa que estoy seguro que esto está más que analizado, pero yo aún no lo tengo muy claro. Y es qué va a pasar con Google, con las búsquedas de Google, cuando todo el mundo, para hacer una búsqueda de empresas o de cualquier cosa, lo pregunte a ChatGPT. Yo he buscado una ingeniería y hasta hace año y medio tenía que buscarlo en Google, ¿no? Ahora no. Yo ahora le pregunto a ChatGPT, oye, mira, búscame una empresa que haga esto en tal población y me va a sacar el listado de 3 o 4 que probablemente las tengo que depurar, pero en las búsquedas de Google también las tenía que depurar. Y de hecho pensaba, no solo qué va a pasar con Google, sino qué va a pasar con la mayor fuente de ingreso de Google, que son los anuncios patrocinados, que al final Google vive de eso, el resto de todas sus empresas son deficitarias, viven de los anuncios. ¿Lo van a perder? Bueno, a no ser que Google... Te voy a dar mi opinión. Yo no sé lo que va a pasar. Te doy mi opinión. Primero que Google tontos no son. Entonces deben estar... Supongo que cuando salió OpenAI lanzando GPT y ChatGPT, pues les cayó una bomba encima. Ellos llevaban años, según dijeron, intentando desarrollar y luego corrieron para sacar algo, para ser noticiables en el mercado. Pero claramente la gente hoy en día está mayoritariamente en ChatGPT y vamos a hablar de esto. Pero antes de hacer un inciso con el tema de los resultados de Google y hilado con el tema de que ChatGPT a veces alucina, ¿no? O sea, Google, a veces no vemos, ya estamos tan acostumbrados a Google que le damos por
por válido lo que hay. Pero tú haces una búsqueda, primero, mi madre siempre se equivoca y cuando el primer resultado es el que le da, pero es el patrocinado, ¿vale? Y no lo ve. Entonces piensas que eso es la verdad absoluta. Hay gente que sabe más y dice, uy, estos son patrocinados, voy al siguiente. Pero hay mucha gente que sabe SEO, sabe cómo posicionar sus páginas en los primeros resultados. Entonces sabe cómo ponerlo. Entonces quizá la buena no está ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, está en la número 16. Pero tú no vas a llegar ahí. Entonces, primera cosa que aprendimos con Google, hay que entender a interpretar que sí y que no. Y cuál es la buena y cuál no, y encontrar y hacer hipervínculos, ir de aquí a aquí y navegar. Entonces, nosotros estábamos en modo guardia, en modo de, bueno, Google lo que te hace es te indexa lo que está en la web para ponértelo las páginas amarillas, pero luego tú tienes que decir que sí y que no. En ChatGPT es exactamente lo mismo. Más fácil, mucho más fácil, porque interpreta y cruza, pero tenemos todavía, afortunadamente, somos personas y podemos dar criterio a esto. O sea, primera cosa que digo, ya nos pasaba, lo hemos mejorado y ahora nos quejamos. Digo, coño, no, es que hemos mejorado. ¿Sigue teniendo problemas o sigue viendo cosas que no son certeras? Sí, como antes, pero mucho mejor. Después el tema de publicidad y tal. Yo creo que los anunciantes, empezamos por la otra parte de la ecuación, ¿no? Los anunciantes, ¿dónde quieren estar? Donde estemos nosotros. ¿Y nosotros dónde estamos? Estábamos en Google, pero en masa estamos haciendo las preguntas cada vez hay más personas que pasan del 99% al 1% y se mueven a ChatGPT. Entonces, ¿la gente dónde se va? A ChatGPT. ¿Y los anunciantes dónde quieren estar? ¿Dónde está la gente? Entonces, ¿dónde va a estar la gente? ChatGPT. Entonces, ¿dónde van a ir los anuncios? Es mi opinión, ¿eh? Sí, sí. Pues se querrán poner allí. ¿Cómo lo hacemos para mantener la ética y tal, como tuvo que hacer Google? El mismo paradigma que tuvieron va a aplicar a ChatGPT. Pues imagino que para mantener la ética y la pulcritud en los resultados, pues tendrán que diferenciar muy bien qué. Lo que yo oigo mucho es clientes míos que me dicen, ¿cómo lo hago para que ChatGPT pida una empresa? Lo que tú has dicho, salga yo. Digo, bueno, a día de hoy todavía no podemos hacerlo. Ni hay un manual de cómo hacer que salga la tuya. No existe el SEO de ChatGPT. Todavía no existe, pero imaginamos que hay tantísimo dinero en juego, que son los anuncios, que van a estar donde esté la gente, y si la gente está en ChatGPT, pues seguro que esta gente por detrás está pensando, ¿cómo podemos hacerlo sin pervertir el sistema? Porque te imaginas que a un anunciante le dijeras, ya puedes patrocinar todas las búsquedas de ChatGPT relacionadas con tu sector, te diría, ¿dónde pongo el dinero? Claro. O sea, todos quieren ir allí. Lo que pasa es que todavía no está la puerta abierta, pero en cuanto lo empiecen a abrir, va a ser una debacle y vamos a ver qué va a pasar. Google desbancó a otros, ahora ha venido a otro que probablemente, no lo sé, esto es una opinión mía, nada más, probablemente les va a poner las cosas muy difíciles y el dinero se podría mover básicamente el dinero se mueve donde estamos nosotros, punto. Si nosotros estamos ahí, hoy estamos ahí, mañana igual estamos en otro sitio, pero siempre lo sigue. Yo hace no mucho vi que al menos en el móvil, el buscador del móvil de Google había desplegado ya una IA propia que podías hacerte tus búsquedas en un formato beta, que es verdad que lo hace, pero claro, tan acostumbrados a lo otro. Pero es un tema de adopción, es decir, ya sé que lo pueden hacer y seguro que tienen cosas que comparas un poco la IA de Google y la de OpenAI, ChatGPT, y probablemente en algunas búsquedas te da lo mismo. El problema no es ese, el problema es dónde estoy yo. El problema es que yo estoy allí y entonces me han movilizado. Entonces los anunciantes, Coca-Cola, no le expliques que Google lo tiene, si no tiene gente haciéndolo. ¿Dónde está la gente? Pues eso es lo que pasa con Bing, ¿no? Por ejemplo, tú te anuncias en Bing y es súper barato. Sí, claro, pues que no lo busca. Pero no lo usa nadie. Entonces van a querer donde estamos nosotros. Eso está... Mira, cuando hablábamos de los... Y la gente es... O sea, aquí hay emprendedores y hay oportunidades de negocio brutales. Porque, ¿qué pasa? Tú no puedes promocionar tu empresa. Porque es ChatGPT quien decide, bueno, es OpenAI en fondo, quien decide quién sale. Pero tienes una puerta de atrás. Hemos hablado al principio de la conversación de los GPTs, ¿no? De mis GPTs, ¿no? Tú puedes hacer un GPT para ti, para tu empresa, para tu equipo, pero puedes hacer un GPT para tu sector que pueda ayudar a todo el mundo de tu sector o los clientes de tu sector a solucionar un problema, como hace tu empresa, pero digital, ¿no? En ChatGPT. Imagínate que solucionas, yo por ejemplo en formación, ¿no? Pues yo qué sé, que cómo hablar con la máquina o cómo tener buenas recomendaciones para hablar con ChatGPT o cómo convertir este texto en un copy que llame la atención y que pues, sea bueno para las redes sociales, ¿no? Imagínate que yo lo hago. Vamos a poner este ejemplo. Yo quiero tener súper post para viralizar en redes sociales. Bueno, pues yo hago un GPT que tú lo que haces es me das el texto que quieres y yo te lo convierto en algo que tiene visos de ser viral. ¿Y eso quién lo va a usar? Pues todo el mundo que haga marketing, si es bueno. Porque yo los GPTs, no lo hemos dicho, pero yo los puedo hacer públicos, no solo para mi equipo, que todo el mundo los pueda ver. Son como si fueran el símil en el iPhone o en los teléfonos móviles, serían como las aplicaciones.
Tú puedes hacer una aplicación y en ChatGPT también puedes hacer una aplicación. Y si tú consigues que todo el mundo la use porque es muy buena y se hace viral, imagínate que toda la gente que quiere viralizar contenidos usa mi GPT, que es público, que se llama ¿Cómo viralizar en 30 segundos tu contenido? Y la gente mete ahí su fichero y le saca algo brillante y le empiezan a dar likes. Me gusta, y entonces empiezan a evaluar este GPT y lo ponen arriba de todo, en todos los GPTs cuando alguien busca cómo crear contenidos virales. Y el mío es el primero. Vale, ¿dónde está el truco? Yo con esto no gano nada, porque dices, bueno, al final lo he hecho por amor al arte y la gente lo usa. Filantropía. Filantropía total. Pero en los GPTs yo le puedo dar las instrucciones de cómo hacer el contenido viral y le puedo decir, y al final siempre añade en este contenido pues un guiño a mi empresa, si quieres más y que hagamos esto de esta otra forma, ponte en contacto conmigo. O sea, te puedes autopromocionar. De forma de que sí puedes salir en la pantalla de tus potenciales clientes si les das lo que llamamos lead magnet en la terminología de marketing, ¿no? Algo que les aporta valor y todo esto ahí estarás delante. Entonces ya hay muchas empresas, pues Tribagos y compañía, que te dicen, tienes una forma de calcular el viaje más barato y al final ya te ponen un enlace de aquí lo tienes. Entonces clicas en el GPT cuál es el enlace de la combinación más barata que has usado Trivago y se lo vas a comprar a ellos, porque te llevan directamente a su portal, ¿sabes? Entonces, echa la ley, echa la trampa y ya están buscando, ¿pero por qué hacen todo esto? Pues porque saben que al final la oportunidad de negocio va a estar donde estén los usuarios y es donde estamos nosotros. Esa nos la apuntamos, ¿eh? Esa es buena, está bien. La verdad es que yo lo había visto, ¿eh? Lo de los GPTs públicos y que algunas empresas grandes ya habían empezado a promocionarlo, claro. Pero sí que es verdad que si tú encuentras tu pequeño nicho de algo que cubre las necesidades de tu público, pues tienes una oportunidad interesante. Exacto. Xavi, hablando un pelín de futuro, que si no vamos a estar aquí las 14 horas que decíamos, hablando un poco de lo que tenemos por delante, ¿se te ocurre que puede ser ChatGPT 5? No, la verdad es que como nos han sorprendido cada vez que sacan algo, no. Yo tengo muchísimas ganas de que la parte de visión esté más afinada, sobre todo la parte de... ¿La de visión qué significa? Bueno, que le podamos subir una imagen o, por ejemplo, que le podamos compartir el escritorio de nuestro ordenador para que vea lo mismo. Es decir, ya hemos llegado a unos puntos en que anunciaron ya esta novedad, que no está implementada todavía aquí en Europa, pero que yo le puedo enseñar a ChatGPT y digo, mira lo que estoy haciendo en el ordenador. Y estoy haciendo un Excel, por ejemplo, y me diga, uy, cuidado, esta fórmula no es correcta para lo que quieres calcular. Está a tu llado hablándote, porque no es subirle una imagen, es compartir el espacio de trabajo. O sea, esto es brutal, tenerlo al lado. Hay otra que es también el tema de las conversaciones. Ahora mismo hay mucha latencia. Latencia significa que cuando yo le hago una pregunta, yo puedo hablar con ChatGPT de voz también. Yo cuando tengo uno de nuestros mentores, Iván, que me decía, tío, yo cuando estoy buscando parking en el barrio, pues arranco ChatGPT y le hablo sobre cualquier cosa que me interese, ¿no? Y empezamos a hablar. Entonces yo pues también lo hago ahora, ¿no? Empecé con una conversación sobre temas de esquí, me encanta esquiar y, oye, pues tengo unos esquís que tienen tantos años, qué protección le debería dar, si tengo que hacer ceras, cantos, qué tengo que hacer para reparar, cada cuánto, y me iba hablando y pensaba... Tienes un colega ahí, ¿no? Tienes un colega que lo reactivas cuando quieras y sabe de todo, ¿no? El problema que tiene, o sea, el problema es maravilloso y es alucinante cuando lo pruebas la primera vez, porque es una app que te descargas, que es la propia de ChatGPT, es gratuita, tienes tu cuenta, lo puedes hacer. Lo que pasa es que hay una latencia, es entre que yo pregunto y la máquina contesta, pasan 3 segunditos o así. Entonces se hace un poco incómodo y también cuando me va respondiendo, si yo no la puedo cortar, tengo que esperar hasta el final de la respuesta, cuando digo, ay, no me ha entendido, pues es un poco incómodo. Es flipante, pero es un poco incómodo. Pues esto ya lo han mejorado. Y ahora la interacción, la latencia es de milisegundos, lo han enseñado en Estados Unidos, y podrás hablar como con una persona normal, la puedes cortar, puede detectar tu estado de ánimo, puede hacer muchas más cosas, ¿no? Y yo creo que estas son cosas ¿Sabes que esa noche estuve instalándome VPNs en el móvil para ver si conseguía loguearme como Estados Unidos? Mucha gente, sí. Y me detectaba, o sea, lo conseguía un tiempito, pero luego me echaba. Total. Y estuve ahí todo friki intentando sacarlo. Pero hacen cosas cada vez más. Han lanzado Canvas, también para trabajar de una forma diferente. Y el preview lo he visto también. El preview también. Que mejora mucho el procesado matemático y de programación. Es que, tío, las cosas son tan locas pero es lo que decía del mindset, ¿vale? Tienes que tenerlo como instalado en tu cabeza de que quizás, muy probablemente, la IA te puede ayudar. Caso, estoy haciendo un taller en otra empresa y me viene una persona y me dice, oye, mira, que yo soy farmacéutico y me llegan los pedidos de lo que compro y me lo dejan todo encima de una mesa, ¿vale? Me dejan todas las cajas. Y entonces me dejan un montón de cajas y me dan un albarán y me dice, ¿me lo firmas? Y dice, claro, yo como siempre cometen errores, yo no lo puedo firmar, tengo que verificar que todo está. Y hace una foto. Le hace una foto a la mesa, todo bien puesto, iluminado. Le hace una foto a la mesa, le hace una foto al albarán y dice, hazme una tabla
con los errores. Alucinante, tío. Y si tienes dudas en alguno, me lo dices. Se lo dice, porque yo le dije, ¿tienes algún blister, alguna caja aquí? Porque no estábamos en la farmacia. Me dice, sí, siempre llevo en la cartera unos cuantos, en la mochila unos cuantos. Los pusimos, le dije, ¿qué es? ¿Qué hay? ¿Cuántas unidades ves? ¿Para qué es cada medicamento? Y luego, claro, si lo cruzas con Albarán, no tenía Albarán en ese momento, pero el tío se quedó alucinado. Digo, ¿ves? Yo tampoco lo iba a pensar, pero es un caso de mentalidad de, ¿esto lo puedo hacer con la IA o no lo puedo hacer con la IA? Y disparas una foto y te lo saca. A mí me pasó este verano una muy de usuario, total. Estaba de vacaciones en Portugal con los niños, en Oporto, en Lisboa, y iba a aparcar el coche y me encontré el típico cartel que decía: prohibido aparcar de segunda feira a quinta feira. Además, los portugueses no tienen primera feira, tienen de segunda, pero solo si es impar, pero el día no sé qué. Y dije, hostia, ¿puedo aparcar o no? Y me acordé y dije, hostia, pues le hago una foto. Le hice una foto y dije, ¿puedo aparcar aquí hoy? Y me dijo, pues sí, puedes aparcar porque hoy no sé qué. Y dije, hostia, qué pro, ¿no? Esto es brutal. Es que se lo hubieras preguntado a una persona, ahora se lo preguntas a pues tu copiloto. Total. Tal cual, tal cual. Un tema un poco controversial, que hablando de esto de hacia dónde vamos a ir evolucionando, es cómo enfrentamos la realidad de que hay mucha gente que considera que todas las IAs, ChatGPT y otras, van a acabar sustituyendo sus puestos de trabajo. ¿Cómo crees que va a ir evolucionando esto? Hay una parte que es como muy evidente. A día de hoy, mañana, lo que está pasando con las IAs no es que te van a sustituir, es que te hacen mucho más eficiente. Entonces, si tú eres más eficiente, tu empresa va a ser más eficiente, todo va a funcionar mejor. Y yo la teoría que tengo es que puede ser que lo que haga es que tu empresa se empodere respecto a otras que no sean tan eficientes, entonces tú progreses, ¿no? Pero es verdad que en un tiempo finito, que no van a ser 50 años, sino van a ser más bien 10, 15, hay muchas cosas, hay mucho trabajo que lo harán las IAs. ¿Cómo crees que va? Ciencia ficción absoluta. Total. Ciencia ficción absoluta. ¿Cómo crees? ¿Hacia dónde crees que va a ir evolucionando esto? Total. Esa es una pregunta muy filosófica, totalmente. Bueno, a día de hoy creo que hay una máxima, una frase muy famosa en todo este mundo, que es que la IA no te va a sustituir, pero una persona que sepa utilizar la IA sí lo hará. Y esto es un claro ejemplo de la gente que no se ha puesto en esto. Cuando un reclutador tenga que decidir entre dos personas, mismo currículum, misma experiencia o similar, vamos a decir, pero uno sabe usar la IA y otro no, evidentemente va a coger a la persona que esté actualizada, que lo sepa usar. Ya no es en este caso que tú puedas decidir si lo quieres subirte a este carro o no, es que el mercado te va a expulsar. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Que es el mismo mercado que te va a decir, si tú no estás aquí, igual que a los contables, si no saben usar hojas de cálculo, pues están fuera de mercado. No, es obvio, es evidente. Hoy lo damos por sentado. En no mucho tiempo también daremos por sentado de que si no sabes usar esas tecnologías y trabajas con un ordenador, diferente que trabajes en cosas más manuales, que también está llegando. Pero bueno, trabajas en un ordenador, si no lo sabes usar, estás fuera. ¿Esto es que te va a sustituir? Yo creo que a día de hoy y en un plazo medio, no, porque estamos viendo todavía de que nosotros formamos dentro de la cadena de la producción entendida como tareas que le damos a la IA, nosotros tenemos una posición dominante en dos sitios en esta cadena. Es en la entrada y en la salida. En la entrada, nadie más que nosotros le puede explicar a la IA qué es el reto que necesitamos resolver. La IA no se puede inventar los retos por nosotros. Nosotros tenemos que darle lo que llamamos el input. Y en el proceso del medio creo que seguimos participando y cada vez participaremos menos. O sea, será más autónoma para hacerla, nos conocerá mejor. Tendrás que repreguntarle menos. Tendrás que repreguntarle menos, afinaremos cada vez mucho más. Y entonces nos vemos al final. Oye, IA, nos vemos al final. Dame el resultado y yo voy a valorar si es bueno o no, corregir algunas cosas y quizás pues iterar contigo, ¿no? Yo veo que a medio plazo lo que va a pasar es que la cadena de en medio la van a mejorar cada vez más y nos quedaremos prácticamente más en la entrada y en la salida, que seguimos siendo fundamentales. Ahora la pregunta es a larguísimo plazo si serían capaces de sustituir sobre todo la de la salida, que es lo que te doy es 99,9% cierto, ¿vale? Y cumple con tus requisitos. Y nos quedaremos en la entrada, que es pues plantear problemas que queremos solucionar, a los cuales buscamos soluciones. Ahí, la verdad es que hay teorías de todo, ¿no? Hay teorías de gente que te dice, que te hacen pensar, ¿eh? Gente que te dice, pues no habrá tantas horas de producción hombre en el mundo como para tener que acometerlas. Probablemente no necesitemos trabajar ya 8 horas para mantener esta producción en el mundo actual y trabajaremos menos. El sistema económico tendrá que reinventarse porque probablemente pues, no hay tantos ingresos, las cosas variarán también lo que vale cada cosa porque nos tenemos que reinventar y readaptar.
Yo personalmente quiero pensar que pintaremos algo en este mundo, seguiremos pintando alguna cosa, no sé el qué. Por ego humano, ¿no? Yo creo que sí, todavía no ha habido nada que nos sustituya, ¿no? Cualquier avance tecnológico que quieras pensar, ¿no? Vamos a llegar a Marte cuando Elon Musk, pues al final dé con la fórmula, pero necesitamos gente que sepa cómo programar todo eso para llegar a este sitio, ¿no? Y el escenario más apocalíptico es que ya no necesitemos gente que programe, porque las máquinas autoprograman ellas mismas. Y bueno, pues aquí sí que no tengo respuesta. Decirle siempre a la máquina, por favor, gracias, ChatGPT, te quiero mucho, me ha encantado lo que me has dado. Te he tratado con mucho cariño durante todos estos años, ¿no? Estés preparado para estar en la banda de los buenos. Muy bien, muy interesante. Muy interesante, está muy bien. Hace poco escuché una teoría, no me acuerdo exactamente el término que utilizan, pero es como una estadística que hacen entre todos los científicos de la IA, en la que valoran el momento de la historia futura en la que un ser humano creará la última innovación posible. Porque una IA creará, las propias IAs crearán las innovaciones. Y entonces hacen cada, 6 meses, cada año, hacen una encuesta donde los científicos van valorando cuándo va a ser ese día. Ese día, al principio hace 20 años, no tanto, era remoto, era a partir de 2100 no sé qué. Y eso cada vez va reduciendo, y actualmente está en torno al 2050. En el 2050, estadísticamente dicen los científicos, que el último ser humano hará la última creación. A partir de ahí, ya no haremos nada más. Todos jubilados ya. No, bueno, no sé si jubilados, pero no inventaremos nada, no crearemos nada. No habrá un nuevo descubrimiento científico. Ya lo harán las propias inteligencias. Pero no habrá un humano detrás. Pero de alguna forma creo que si seguimos existiendo, ¿no? Estamos ya en un escenario muy apocalíptico, pero si seguimos existiendo, seguimos teniendo problemáticas que habrá que resolver. Entonces, no sé si las máquinas serán conscientes como nosotros de las problemáticas de nuestro día a día, sino que nosotros tenemos que seguir alimentando a las máquinas, pues por lo menos con el brief, ¿no? Con qué necesitamos para que nos ayuden a resolver. Pero esto es ya hablar de un futuro, de hacer una peli. Fíjate que hay un estudio de este verano que... Bueno, hay 2 estudios muy interesantes. Uno es de LinkedIn, que lo que te dice es que se han multiplicado por 21 en los últimos 6 meses el número de ofertas que ya te ponen inteligencia artificial, ChatGPT o algún derivado. Luego también hay otro estudio que sacó Microsoft que te decía que cogieron a 2 grupos de personas. A unos los dotaron de herramientas de inteligencia artificial, ChatGPT y compañía, y a otros no. Y les hicieron hacer tareas, las mismas tareas a los 2 grupos. Es como un A/B test, ¿no? Unos sí y unos con y unos sin. El grupo que tenía estas herramientas consiguió hacer un 40% más de tareas, un 40% más productivo. Y dices, ya, pero bueno, la IA no es... Y esto fue una reflexión muy interesante que decía, bueno, pero vale, pero la IA seguramente pues no es tan creativa como nosotros, no molarán tanto los resultados y tal y cual. Entonces se analizaron los resultados y fueron un 18% mejores los resultados de ese grupo comparado con el de los otros que tardaron también más. Yo veo que estamos mejorando muchísimo en porcentuales. Ahora, si me pides personalmente... Quizás es un deseo más que una opinión, ¿eh? ¿Esto va a inutilizarnos como humanos? Pues creo y espero y deseo que no. Pero tendremos que reinventarnos como llevamos haciéndolo cada siglo. Cuando vino la revolución industrial, parece que no nos acordemos, ¿no? Pero también era como, wow, ¿y qué vamos a hacer con todo esto? Durante la revolución industrial había movimientos terroristas en Inglaterra que saboteaban las máquinas, ponían bombas para luchar contra el avance tecnológico, que al final pues quedaron en nada y es la realidad. También es interesante ver cómo los gobiernos van a reaccionar ante esto, ¿no? Porque este escenario que decimos donde las máquinas pueden hacer todo, bueno, harán todo lo que nosotros les dejemos hacer. Entonces habrá una regulación y ya estamos empezando a ver visos, ¿no? De que Europa ya se distancia de Estados Unidos, China también. Vamos viendo que nosotros somos más garantistas en Europa, entonces hay cosas que no nos llegan aquí, pero que ellos ya sí. Que también, por otro lado, dices, bueno, la competitividad que tienen estos países son mucho mayor que la nuestra, porque aquí somos más, bueno, siempre lo hemos sido tradicionalmente, pero aquí los estados tendrán también mucho que decir. Pero eso lo veo ya como muy a futuro. En el día de hoy, quien no lo esté viendo, espero que después del podcast de hoy hayamos iluminado a ese 99% y lo consigamos pasar a ese. Pues oye, mira, para ir cerrando el podcast de hoy y habiendo llegado a las conclusiones de lo importante que es tener la formación en IAS, en ChatGPT y el gran avance que puede resultar para nuestros trabajos, tú tienes el lanzamiento de tu curso el 11 de noviembre, ¿no? Si no me equivoco. No, vale. ¿Qué se puede esperar de tu curso? La gente que se apunte, ¿qué conclusiones va a sacar? ¿Qué experiencias?
si lo tengo que resumir es pasar a ser ese 1%. Pasar a ser ultraproductivo, ser mucho más, dedicar tu tiempo a tareas mucho más de valor para ti. Cada uno decide cuáles son las suyas. Tenemos autónomos, por ejemplo, que están en la formación que dicen, oye, me he ahorrado 3 horas al día. No es que trabaje menos, sino que decido facturar esas 3 horas a clientes que antes no las podía facturar y mejora mis ingresos. Hay gente que te dice que no, que tenía ganas de lanzar otro proyecto y por fin ha sacado tiempo. Hay gente que te dice, no, yo es que la estrategia de la empresa la tenía muy abandonada. Y hay gente que te dice, quiero sacar al perro. ¿Sabes? Claro. Tal cual, quiero conciliar mi vida porque soy un estresado de la vida. Lo que plantea este curso son 6 semanas para pasar de ser de ese 99% al 1% en 6 semanas. En un viaje que es intenso porque pasamos cada semana con un mentor diferente, todas las semanas el contenido está grabado, pero al final de la semana tienes un directo grupal con tus compañeros y compañeras con el mentor. Solidificamos contenidos y aprendizajes de cada semana y pasamos a la siguiente. De alguna forma, pues yo he explicado aquí muchos casos bastante desordenados, pero en el curso hay un itinerario que va de 0 a 100 y que vamos paso a paso y tiene un porqué de cómo vamos aprendiendo las cosas para que tenga un crecimiento, un aprendizaje incremental sobre una base sólida. Es una experiencia, yo diría que, bueno, lo dicen los alumnos, al final me dicen, Xavi, Januel, hostia, es muy intenso, pero cuando sales como un cohete. Por eso decimos que son 6 semanas de aceleración. 6 semanas. ¿Cuántas horas se supone que le puedes dedicar al día o a la semana? Nosotros lo que decimos es, cada semana cada semana tiene un contenido grabado que puedes ver cuando quieras, a tu ritmo, siempre antes de acabar la semana, porque tienes el directo, que son más o menos unas entre 3 horas, 4 horas de contenido. Luego tienes un directo al final de la semana de 2 horas, donde tienes el mentor para ti, estás en contacto directo con ellos, son expertos en activo con temas de inteligencia artificial, que son 2 horas más, pongamos 6, y luego prácticas. Entonces, pues cada uno decide cuánto tiempo puede sacarle. Imagínate que quieres decir, yo practico, yo qué sé, pues 2-3 horas para cada módulo. Porque la idea es poco teórico, es muy poco teórico nuestro curso, es 100% práctico. La idea es siempre que es un curso hecho para los que no tienen tiempo. Yo desde el minuto 1 quiero estar aplicándolo ya en mi día a día para ahorrarme tiempo. Quiero verlo desde la semana 1. Y así está pensado el curso. Entonces, que pueden dedicarle 3 horas de prácticas cada semana pero no prácticas para cosas que no saben ni dónde van a ir, no, para directamente en su día a día, pues ya estamos con 4 más 2 más 3, 9, pues calcula que prácticamente 1 hora y 20 minutos cada día, 1 hora y cuarto, 1 hora y media cada día, durante 6 semanas. Eso sí lo decimos. Esas 6 semanas Netflix se apaga. Para tener un pelotazo de conocimiento y lo concentramos en semanas. Si lo hacemos más largo, que la gente nos dice, hostia, y en 12, para que nos dé más tiempo de tal, bueno, en 12 procrastinas, es lo que pasa. Entonces, luego, ¿qué pasa a final de las 6 semanas? Bueno, pues lo que tienen es acceso a los contenidos durante todo el año. Lo que pasa es que esas 6 semanas estamos al lado. La diferencia de nuestra formación de otras formaciones es que es 100% mentorizada y acompañada. Entonces, están en un grupo privado de WhatsApp, donde estamos nosotros, tienen directos con todos los mentores, los acompañamos. Un poco nuestro lema es que nadie se nos quede atrás. En estas tecnologías, afortunadamente, entra pues todo el mundo que trabaja con un ordenador, pero cada uno entra con realidades diferentes de puntos de partida. Entonces, nosotros lo que hacemos es acompañar de forma individualizada a cada uno de los alumnos para que puedan seguir todas las sesiones y puedan ir avanzando. Lo importante para nosotros no es cuánto sabes cuando empiezas, sino qué distancia hay entre lo que sabías cuando empezabas y lo que has acabado sabiendo. Hay gente que entra del 1 al 10 en una escala, entra en un 3 y acaba en un 9. Bueno, son 6 puntos de aprendizaje, para nosotros es un logro. Hay gente que entra en un 0 y acaba en un 6. También es un lograzo para cada uno de ellos, ¿no? Entendemos que el punto de entrada de cualquier persona que puede apuntarse a vuestro curso en cuanto a conocimientos técnicos es nivel usuario de un ordenador. De ofimática, ¿no? Ofimática, sí, que trabaje con su Word o con su Excel o ni siquiera eso, pero que sepa manejar un ordenador, que sepa darse de alta en ChatGPT, y ese es el nivel que pedimos para empezar. Luego, siendo realistas, hay gente que entra con más nivel y con menos nivel. ¿Qué pasa? Que los que entran con más nivel salen con más nivel porque sacan más partido. Los que entran con menos nivel llegan a un 7, por ejemplo, pero para ellos es un mondazo. Y luego tienen 12 meses para seguir consultando el contenido, porque lo que hacen es hostia, pues esto ahora no le presto mucha atención porque no va conmigo, pero dentro de 6 meses resulta que quieren automatizar un montón de procesos en la empresa. Bueno, pues vuelve a esos contenidos y puede volver a repasarlos, porque ahora sí es su momento de aprovecharlo. Lo que buscamos aquí es una transformación bestia en 6 semanas. Esta es la edición 11, la que abrimos el 11 de noviembre, y como repito, pues es una metodología de 6 semanas probada. Hay 7.000 personas que han pasado, 6.000 y pico que han pasado por ahí, y las evaluaciones que nos dan es 4,9 sobre 5. ¿Es un curso de los que no vas a tener que dedicarle tiempo? No.
para tener una transformación real como la que vas a tener, cada día, tu horita, la vas a tener que dedicar, vas a tener que pagar Netflix, pero los resultados, eso sí que es nuestra parte. Tu parte es, ponte, 1 horita al día. Nuestra parte es que desde la primera hora, ejemplos que yo he estado explicando aquí, muchos más que se ven en el curso de forma ordenada, los puedes aplicar desde ya. Y la satisfacción nuestra es muy bestia porque la gente se empodera, se viene súper arriba, y entonces ven que pierden el miedo. Hay que desmitificar también un poco todo esto, porque como hablamos de inteligencia artificial, hostia, esto suena a la máquina más inteligente del mundo, pero cuando empiezan a tocarlo ellos y verlo, se vienen muy arriba. Y hay gente que te dice, hostia, es que yo no me sentía nada cómodo escribiendo, por ejemplo. Y ahora escriben libros, se ayudan de la IA. Es un caso muy extremo, ¿eh? Pero hay gente que tiene muy buenas ideas, pero no sabe cómo comunicarlas. Ahora sabe cómo comunicarlas. Hay gente que no sabe analizar ni un dato. Ahora saben cómo analizar datos, pero tienen negocios. Desgraciadamente para ellos no saben hacerlo, pero tienen negocios que echar adelante. Entonces es como que te dicen ellos, es que me he venido muy arriba, me he empoderado, porque es que ahora veo que puedo hacer muchas cosas que no podía y sobre todo estoy ahorrando muchísimo tiempo al día con todo esto. Entonces, bueno, para nosotros es muy bonito, porque no es un curso de, yo qué sé, bueno, no voy a entrar en ningún otro, pero es un curso que, hostia, que a las personas al final generas un potencial muy importante. Es como puedes darle mucha vuelta a tu vida en muy poco tiempo. Absolutamente. ¿no? Es que creo que es de las cosas justamente más provechosas que pueda haber. Más, ¿no? exacto, dices que con el esfuerzo que le vas a dedicar, que son 6 semanitas, el cambio puede ser tan radical que no es rollo, y no me quiero meter con nada, pero pues si vas al gimnasio, por ejemplo, para estar en forma, pues es mucho tiempo, ¿no? Y que todos tenemos que hacerlo, ¿no? Pero esto es como, joder, en 6 semanas es algo así, es brutal. Sí. Vale la pena hacerlo, porque es una inversión de por vida. Muy bien, Xavi. Oye, nos falta una pregunta. No sé si sabes cuál es la última pregunta que le hacemos a todos los invitados. Seguro que como nos sigues en todos los podcasts, lo sabes perfectamente y te la traes más que preparada. Pero la última pregunta que le hago a todos los invitados es si me puedes decir cuál ha sido tu mayor cagada profesional durante todos estos años. ¡Buah! La tengo clavada. ¿Ah, sí? Ah, mira, normalmente la gente me dice, hostia. No, yo la tengo súper clavada. Ah, perfecto, venga. Yo creo que tengo, esto para el libro, yo me creo lo que apunto. tengo una cicatriz incluso de ella y que me ha ayudado, cada vez que me la miro, me ayuda a tomar decisiones en mi día a día. Yo tuve un proyecto que se llamaba My Twin Place, que era un proyecto de intercambio de casas, ¿no? Lanzamos una startup, levantamos financiación, etcétera, etcétera. Porque yo como usuario final, yo intercambio mi casa con otras personas. Mi casa es mi pasaporte para viajar por todo el mundo, teniendo viviendas, y lo hago hace muchísimos años y yo pues, por todo el mundo intercambiando casas. La experiencia es fantástica. Pero yo un día me desperté y dije, joder, la experiencia offline, que es intercambiar, conocer a la otra persona, a la otra familia, cambiar, es brutal, pero la experiencia online, que es la web, toda la interfaz y tal, es horrorosa. Y era verdad, era así. Dije, yo le voy a dar la vuelta a esto, voy a hacer una web mucho más bonita, voy a hacer que estos botones sean mucho más fáciles de entender, porque era muy fea la que tenían, ¿vale? Entonces, me pensé que el producto lo era todo, que hacerlo bonito, que hacerlo usable, que era todo. No evalué el mercado, no evalué el crecimiento que estaba teniendo ese mercado, no evalué si era una empresa que necesitaba mucho capital o no, porque estás evangelizando. No es un pain que la gente tenga y que quiera solucionar, sino que tienes que evangelizar. Total, que nos metimos a hacer producto. Esto te metes en la cueva, vamos a hacer la cosa súper chula, perfecta. Luego sales al mercado y nadie te la quiere comprar. Y prácticamente no tienes visitas, no tienes gente que te pide intercambios. Luego fuimos mejorando, pero pasamos demasiado tiempo pensando el mundo ideal, cómo pensamos que esto iba a funcionar, versus el go-to-market. Es decir, cómo vamos a distribuir este producto, cómo vamos a llegar al mercado, por qué vías, en qué tiempos. Pasé tanto tiempo preparando lo que era el producto y 0 en lo que era la distribución, y de repente cuando ya lo tenemos acabado decimos, venga, pues ya está, podemos abrir la web. Bueno, ¿y qué? ¿Y esto dónde te lleva? O sea, más cuando mi proyecto era de evangelizar, que significa de la gente no lo está buscando, es un nice to have, pero no soluciona un problema real. Entonces, por lo menos el mismo tiempo que dedicas a pensar en el producto o servicio, el mismo tiempo cómo lo vas a llevar al mercado. ¿Con qué planning? ¿Con qué estrategia? ¿Con qué presupuesto? Todo, bien pensadito. Yo he llegado a ser tan talibán de esto que incluso les cambio el orden, lo he explicado al principio. Sí. Primero hago el go-to-market. ¿Esto cómo va a llegar al mercado? ¿Cómo lo vamos a comercializar? ¿Tiene aceptación o no? ¿Hay alguien que pone su tarjeta de crédito? Sí, pues que la ponga. Con uno no llega, tenemos que tener 20, es lo que hice cuando lo sacamos los Zagincus, pues que 20 la pongan. Que demuestre que realmente la gente quiere pagar por esto, que hay un pain que lo va a solucionar y que confían en nosotros. Y cuando la gente ha pagado, ahora voy a hacer el producto. Fíjate cómo invertí completamente. Entonces, es un consejo que yo daría y siempre doy a toda la gente que arranca, normalmente es tu primer proyecto,
¿no? De cuando sales de una empresa, te vas a encontrar una solución para algo y haces el superproducto o superservicio, ¿no? Pero luego hay que ir al mercado y te estampas. Y nosotros teníamos inversión, afortunadamente conseguimos grupos inversores que lo apoyaron. El producto acabó, no pudimos seguir porque bueno, estábamos ya muy desgastados y no teníamos muchas ideas y el mercado no crecía, o hicimos una mala planificación de crecimiento de mercado, la oportunidad de mercado, todo. Y de hecho el líder, que era tan feo, sigue siendo el líder. No crece muchísimo, 1%, 2% anual, han mejorado la web, pero pensar que por hacerlo más bonito en la web íbamos a cambiar el mundo. Pero el servicio era el mismo que existía, ¿no? El servicio era el mismo excepto un punto, que era que cuando el líder lo que hacía era un intercambio recíproco. ¿Vale? Tú vas a París y París viene a Barcelona, por ejemplo. Y tú generabas un saco de... Una moneda virtual. Para hacerlo líquido, porque si tú tienes que hacer el sistema tradicional, hay tantos ejes que es origen, destino, fechas y tipo de casa. Era horrible para coincidir con esto. Y hoy lo vi y digo, esto es horrible, esto no consiguen. Vamos a generar una moneda virtual que yo voy a tu casa y tú con esa moneda te puedes ir a la de otra. Pero necesitas que haya gente que quiera usarlo, necesitas llegar al mercado, necesitas pasta para evangelizar, pasta para aguantar y una estrategia clara de por qué y cómo lo llevas. Yo fui muy naif, pensé... Yo creo que lo podemos mejorar y si hubiera una moneda, vale, pero esto lleva tiempo y lleva una estrategia y lleva financiación y en España no es un país donde los inversores pongan pasta en cambiar el mundo, que era lo que yo quería cambiar. Decía, oye, tu casa es tu pasaporte para viajar toda la vida. Bueno, pues entonces esto lleva un aprendizaje de ¿qué me llevó esto? Ahora cuando te hablo con muchos emprendedores, cuando me explican un proyecto, normalmente mi cabecita siempre está buscando dónde está el punto flojo. O sea, dónde está el punto... Que no está bien solucionado, ¿no? Pues los márgenes, quizás es la distribución, quizás es la producción, quizás es el equipo, no lo sé. ¿Dónde está el punto, no? Porque normalmente como emprendedores ese punto nunca lo sacamos, porque es el que nos da miedito y se queda debajo de... y ni siquiera lo atendemos, ¿no? Pues yo justo hago todo lo contrario. ¿Cuál es el punto que me da más miedo de este proyecto? Primero soluciono ese, porque si soluciono ese, o tengo una estrategia para solucionar ese... Los otros están de mi mano. Yo siempre digo cuál está de mi mano y cuál no está de mi mano. Y esa me hizo... O sea, fue tan intensa, además fueron 5 años muy desgastantes porque probábamos cosas, estábamos súper inmersos. 5 años. 5 años. 5 años en ese proyecto, que ahora, o sea, de verdad que es como me han seteado, o sea, me han configurado como persona y como empresario para tomar decisiones. Y no seguro que me equivoco un montón de veces, ¿eh? Pero esas experiencias que decimos cuando te das la mayor cagada y que te queda grabada, pues yo tengo mi cicatriz. Y esa me sirve, pero me referencio a ella de una forma u otra, muchas veces. Nosotros estamos haciendo un SaaS, un Software as a Service, que es un ERP de gestión específico de producción, que nosotros internamente lo utilizamos. Nos hemos dado cuenta que en el sector no existe y hemos dicho, pues adaptamos el nuestro, lo paquetizamos y lo vendemos. Y les he dado a los programadores 3 meses para tener el MVP. Si en 3 meses no tienen el MVP que yo pueda empezar a mover a no sé qué, cerramos el proyecto. Claro. Y están así. Claro. Pero imagínate que tú juegas con ventaja porque tu software este que hablas... El mío está validado, pero por mí, claro, internamente. Sí, pero ya está, digamos, rentabilizado, ¿no? Lo hemos pagado y pues tú lo estás usando. Exacto. Vale. Yo estoy aprovechando muchos años de desarrollo. Claro, ahora imagínate que esos años de desarrollo del software te los has pasado en la cueva. No, me mato. Y de repente sales y dices... No me lo compra nadie. O 2 o 3 y dices, tío, ¿qué hemos hecho mal? Pues no hemos validado. Primero, si el mercado está decidiendo, y hay muchas formas de hacerlo, pues ese aprendizaje para mí fue en plan no volver a pasar. Muy bien, súper interesante, Xavi. Tengo un regalo para ti. ¡Ah, qué bueno! Tengo unos auriculares inalámbricos que nuestro patrocinador Proton Go nos ofrece para todos nuestros invitados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Xavi. A todos vosotros, si queréis profundizar, coger más conocimiento sobre ChatGPT y otras IAs, que sepáis que Xavi en su web Growth Hacking Course lanza un curso a partir del 11 de noviembre. Ahí lo tenéis para todo lo que necesitéis y por el resto, hasta la próxima semana. Chao.